Se encuentra el esférico. Juega para el Tucu Salazar. El Chiqui dando indicaciones. La domina Torres. Torres que sale enfrente ahora mismo. El jugador con la casaca número 21, Gallardo. Va jugando Olimpia. De fila para entrar en preferencias. Me dice alguien que está ahí. ¿Ahora? Sí. Gran 7. ¿En preferencia? O sea, que no entraron todavía. Que no entraron todavía. ¿Qué habrá Falta pasado? organización, ¿eh? Che, me llama la atención luego que en preferencia haya un espacio en preferencia central. Pasa que ese espacio para la prefe central, Belén, es Sí. para los famosos butaquistas de la prefe central de para uno. Ah, claro. Capaz es Llegan ahí a donde... última hora. Exacto. Capaz ese está siendo el problema. Claro, porque cuando vos vas a para uno y tenés tu butaca, llegas 5 minutos antes. Claro. Nadie toca tu lugar. Va saliendo la figura de la Copa Libertadores. Juan Espínola para Tucu. Salazar por arriba. Conectándose con Diego Torres. Media vuelta de Hugo Quintana. Recupera Guaraní. Atención que Cantero quería llevarse la pelota. Pero buena marca del conjunto de Olimpia. Habrá lateral para el conjunto aborigen en estos momentos. Sobre los 6 minutos. Diego Torres dice que se juegue. Retroceda, dice el juez. Y bueno, está jugando, ¿eh? Me gusta cómo está Bien tocando limpiado. Olimpia, ¿eh? Sí, la presión que le está generando. Está metiendo Guaraní. presión, está tocando bien. Ahí en el medio me gusta Sí. también cómo se están parando. Sí, le noto confiado a los muchachos, ¿eh? Asimismo, ahora mismo jugando Ramón Martínez desde la naciente de la zona de Olimpia, saliendo Facundo Zavala. Zavala retrocede con Mateo Gamarra. Se conecta con su portero, Juan Espínola saliendo desde el área con Luis Zárate. Conexión desde abajo. Ofrece el balón a Gamarra. Gamarra que juega con Zavala. Zavala se apoya y va saliendo ahora el conjunto de Olimpia. Muy tranquilo, toqueteando, buscando espacios. Le espera Guaraní. El conjunto de Chiqui Arce. Ay, qué buen toque, bien. Ahí cayó el jugador Diego Torres. Recupera en esa zona Cantero. Quiso jugar por el medio. Buena marca. Salió enfrente Ramón Martínez. Flojo, Viene la Rivera. pelota para Moreira. Moreira por su derecho. Ahí está Raulito. Levanta el centro. Atención. La saca Tucu Salazar. Al tiro de esquina. Qué decepción tan grande, Bruera. Fuerza. Sí. Pero el fútbol es tan HDP que si Bruera entra faltando 5 minutos contra Flamengo y la clava y pone el 1-0, E ídolo. es la mejor compra de los últimos 10 Sí, años. sí, Pero sí. hasta ahora, a 6 de agosto, es un fichaje carísimo que le ha salido mal al equipo franjeado. Vendrá el tiro de esquina que ofrecerá Guaraní. Puede jugar en corto. Pide que levante las manos. La va a ofrecer Camacho que mete al área. La saca muy bien. En esa zona Facundo Bruera. Le queda la pelota. Ahí le sobrepique. Muy bien Cantero. ¿Qué pasó con Sí. elegancia? La pinta de europeo que ya tiene Cantero, hermano. Ojo, Camacho. Para mí es imposible que Cantero siga en el fútbol paraguayo en el 2024. Ahí va Cantero. Había posición. No, que siga el partido, dice el juez, va mientras se adelanta Cuidado. Martínez. Ahí le queda la pelota a Moreira, está en el área Martínez. Martínez cayó, no hay falta, dice el juez, levántese. Y va a la media vuelta Bien, cubrió la pelota. de Camacho. Está sentido Camacho, mientras viene la contra, se está abriendo Bruera. Ahí va Montenegro, Montenegro, punto de área, Montenegro. No, qué buena marca. Sí, Montenegro. Demasiado zurdo. El problema del zurdo ese es algo sea Leo Messi. Dependés demasiado de tu pierna izquierda, la derecha es de palo y el jugador de Guaraní temporizó excelentemente sabiendo que tarde o temprano el ex nacional tenía que encarar para su pie bueno. Luis Martínez obligó a Montenegro a perder el esférico. Saludo para Belén, dice Torombolo. Ojo, Torombolo. Torombolo. Espectacular. No le digas, así es un amigazo. Ah, pero así dice un Torombolo. amigazo. Torombolo dice. Sí, es un No que seamos user, maleducados. es un user. User, El va user de saliendo Torombolo. Zárate. Ojo, qué raro que esté acá, ¿eh? Normalmente está en otro... Tampoco le invitaron al asado. Qué lástima. Un asado que se viralizó por ahí. Después lo hablamos en mesa chica. Porque usted Qué no hace denso. el asado Levanta la pelota. Hacemos, no intimidamos. Ahí va saliendo Popi Muñoz. también. Gracias a Dios, no me voy. Bola, mentira. Qué denso. Se rompió todo. Bola. Deja tu hashtag Pasión Estudio PY porque hoy se van 2 packs. 2 packs. 2 pack, mejor dicho, ¿eh? Ahí va saliendo Popi Muñoz para Guaraní. El conjunto de Pumpido va tocando. Le queda la pelota a Paul Riveros. Juega para Popi. Saliendo el conjunto de Guaraní. Apretale, pues, 10 carajo. minutos. No hay presión. No hay presión de Olimpia y la presión de Coque va subiendo. Ahí va jugando el conjunto de Guaraní. La sostiene Martínez.
Martínez retrocede con Poppy. Quería presionar Bruder en esa zona. Empieza de vuelta el juego. Le queda la pelota a Cáceres. Va saliendo Cáceres. Mejor dicho, era Moya. Ahora sí Cáceres. Moya pide que retroceda de vuelta. Guaraní haciendo lo mismo que Olimpia hace minutos atrás. Jugando con Raúl Cáceres. La pelota ya de vuelta en las manos. Mejor dicho, en los pies del arquero que viste de lila hoy. El Poppy Muñoz. Por el sector zurdo para Alexis Cantero que pasa con un caño incluido. Atención. Ahí viene la pelota para Martínez que va, transita. Offside. Estaba todo Qué bien Cantero, invalidado. Fernández, el asistente en esa Nancy. zona, dice que estaba inhabilitado. Contaba el presidente Emilio Daer hace algunas semanas que hace poco Guaraní rechazó una oferta de Europa por Alexis Cantero y que la propuesta era de aproximadamente $1,500,000, que Guaraní quiere un poquito más. Merece. Alexis Cantero, que junto a Mati Segovia, hoy ya en una gran liga como la brasileña, ha sido de los puntos más importantes de un pobre sudamericano. Te agregaría Diego González, que está en el primer equipo de la Lazio, y poco más en ese equipo que terminó quedando fuera del hexagonal final rumbo al Mundial de la categoría. Recupera el conjunto de Guaraní. Quería salir jugando el conjunto de Olimpia, pero ya ha sido raptada la bola para el conjunto de Guaraní. Viene levantando Alexis Cantero. Presencia ahora de Gallardo por el sector zurdo. Marca del Tucu. Excelente lo del Tucu. Y habrá salida desde línea de fondo que corresponde a Olimpia. A ver, ahí la reiteración de la jugada en donde caía No, no pasó. Gallardo. Pelota. Claro Ahí que sí. nada, en primera instancia, ahí tampoco. Pelota. Y esa última de Camacho, Ahí. No, nada. No. los La de Ramón tres Martínez. dejan caer brutalmente. Excelente Martínez ahí. Cambiaron de vuelta Y a ver acá, Excelente Martínez, Claro. Bien. la gente de Olimpia reclamó que con los brazos nunca buscó Atención la que pelota. va Bruera, está en el área, tiró el centro. Poppy Muñoz. Quería Bruera, por favor. Qué malo está Bruera, en serio. Mal está jugando Bruera. No déjame puede tirar hinchar. un Te preguntan centro. si te hackearon, Coque. No, me hackearon. Viene la pelota para Moreira, ahora está dominando Guaraní. Atención, viene la pelota solo. para Camacho. Disparó, pegó por el Tucu. Mejor dicho, era Huguito. La No, pelota. Camacho. No, Camacho. Calmate, Camacho, dice. Calmado, Camacho. No le Nada puede. de hacerte el boludo. Muy cerca de convertirse en el segundo máximo goleador en la historia del fútbol paraguayo. Está muy ¿A cerca. cuántos goles está esa? Creo que está, no, está muy lejos. Sasá tiene 159. 127 tiene Rodrigo López y él tengo entendido que va por 123. Ah, está. Está lejitos y tiene 36 años. 13 minutos que se juegan de este primer tiempo en Sajonia, el defensor del Chaco. Todavía nadie pudo abrir el marcador. Va jugando el Tucu. Domina Olimpia ahora con Zárate. Juega para Mateo Gamarra. Saliendo la muralla por el sitio zurdo ahora para Zavala. Para la pierna zurda ahora Zavala. Zavala para Huguito. Zavala. Se conecta de vuelta con Quintana. Tocale acá, no. Juega para Cano ahora, el joven jugador por el zurdo. Atención, está marcado ahora por Cáceres. Retrocede ahora para Quintana. Quintana cambia el sentido de orientación del juego. Va saliendo a jugar el defensor. Zárate. Atención con Zárate. Va Luis. Juega por el sitio derecho. Está con Tucu, estaba con marca, decir retroceder para Zárate que levanta para que la baje muy bien Ramón Martínez, sale a apretar Moya, habrá lateral para Olimpia, se acerca el decano, se acerca el conjunto del Chiquiarse que plantea un 4-4-2 para salir contra Guaraní, va a levantar la pelota aquí en catapulta, las cámaras apuntan a Ramón Martínez que está haciendo un buen partido, ojo, va a levantar el señor Tucu Salazar, Salazar que va a buscar a Bruera, no, juega con Montenegro, Montenegro marcado por Martínez. Pero la pelota ya cae en la medular. Va tocando Olimpia. Va jugando. Juega por arriba. Lindo pase de parte. Ay, Falta. cayó de vuelta. No, levántese, dice. Ahí está Bruera. Mamá querida. Yo creo que hay que practicar un poco con las pesas, las piernas, un chiquitito, con Bruera. Me parece que eso es lo que está faltando. ¿Pues falta aquí o no? A ver. A ver. No, tampoco. Para mí Levántese, una roja, dice Ojeda. Para vos hay contacto abajo, Belén. Para mí lo pisó. Ah, yo miro solamente el brazo y el brazo no es. No, para no, falta. le Para pisó. mí lo pisó abajo, del tobillo. A ver de Dale nuevo. vuelta. Abajo. Ah, No, sí. Fuerte lo Pero- de Moya, Pero si el árbitro está de frente, por Dios. Yo te Mira dije. arriba, mira arriba. Yo Puta. te dije lo de David Bueno, Ojeda, ¿sabés hermano. qué pasa? Los árbitros, en realidad, ellos
normalmente no arbitran por si es o no es, Pero cobró, sino ¿no? que arbitran por el simple hecho de acá te doy, acá no te doy. Guaraní tuvo 3 jugadas consecutivas donde reclamó falta, donde vimos la reiteración, ninguna de las 3 fue, pero a los ojos del árbitro es, che, son 3 faltas consecutivas que no te doy, entonces cuando cae el Olimpia, compenso. En esta no. Esta era una falta e incluso, por la forma en que lo pisa, Tarjeta. pudo haberlo hasta amonestado. Sí, sí, sí. Se salvó Moya acá y era un tiro libre importante para Olimpia. Primer gran error del árbitro en el encuentro. Levanta la pelota, esparce por arriba, la saca y la asegura. Zárate, que estaba por el sector zurdo, habrá lateral. Saque de costado para Guaraní. Moreira, apuntado por las cámaras, se mueve en el área. Barceló ya domina con las manos. Cáceres, se abre Martínez, la bajó Martínez, con la mitad del cuerpo Martínez, sigue por el sector derecho, el ataque de Guaraní. Atención, levanta el centro, la saca de manera tranquila. Mateo Gamarra, quería de vuelta a Moreira, Moreira que busca, ahora sí Gamarra. Por favor. Ahí está Moya, está como un picky volley, la pelota. Martínez. Contra Flamengo. Por favor. Martínez que juega, atención, se adelanta. Ahora metiendo un pase exquisito. Bien, bien, bien. Ahí recupera al arco. Mano. ¿No rebota la mano? ¿Nos rebota la mano, juez? Pero me parece que al ser un rebote no directo, pero habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. No pidió tampoco penal nadie de Guaraní. No pidió nada. Normalmente ese es el termómetro. Claro, y eso le da al árbitro la presión de revisar. Exacto. Paul Rivero con la pelota. Va saliendo el conjunto aborigen. Que no se olvide el chat que estamos regalando Hay packs. 2 packs de Pilsen hoy, ¿eh? Totalmente. Hay 2 packs para que vayan poniendo el hashtag Pasión Estudio PY para darle continuidad a este caluroso domingo. Asimismo, ya la domina Ríos con la pierna zurda. Mejor dicho, era Cantero. Cantero que sigue. Qué Bien, buena Cantero. jugada. La pelota para Gallardo. Está en el área. Gallardo. Mamá querida, ¿eh? Ahí pegó por el defensor de Olimpia. Va saliendo ahora Cano. Cano que quiere pasar. Pasó muy bien Cano. Bien, Dejó Cano. la pelota ahora. Recupera Guaraní. Ay, la pelota no Ay, tiene dueño. Ahora sí no. Zavala. Zavala con un caño incluido. La media vuelta de Cano. No puede. Buena marca de parte de Moya. La pelota está siendo puta que peleada. Y viene la contra de está, Olimpia. triángulo. Montenegro. Juega para Diego Torres. Torres que levanta el centro. Está Bruera. ¡Gol! ¡Para lo que decía que Bruera lo mete! ¡La metió! ¡Vamos, Bruera, carajo! Olimpia! Luego de las escaramuzas que se producían en la mitad de la cancha, Torres metió un centro exquisito. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Bruera, señores! Siempre Lo confié en hizo, Bruera. lo pasaron puteando a Bruera en el chat. Lo hizo Facundo Bruera. no. El reencuentro esperado del argentino. El número 9 de Olimpia pone arriba el clásico aborigen, el clásico mazoñejo. Gol para Olimpia 1, 0 para Guaraní. Bueno, acá hay más de uno en el chat que tiene que empezar a pedir disculpas. Creo que también los integrantes Sí. de esta mesa. Por favor. Primer gran centro en toda la tarde. Y Bruera en lo que sabe, en lo que siempre supo y en lo que siempre tendrá que esperar, que es un gran centro que va desde la punta derecha. Todo el mérito para Diego Torres. Hubo una especie de scrum ahí en el mediocampo, ya que está por venir el Mundial de Rugby, donde termina limpiando muy bien Brian Montenegro el juego por la derecha. Bien, Bruera, y Olimpia está ganando en la primera gran chance. Si no hay nada que revisar, en 20 minutos, el primer tanto de la tarde. No, para mí súper bien el gol, ¿eh? Chequeo de línea. Podría revisar en primera instancia si está en línea y después, como yo te dije en broma, ¿viste? Ahí está. La Están línea. revisando líneas. No hay ninguna falta que revisar. Revisión en estos Antes, momentos. dice. Haz un gesto con anterioridad. Ojo. Ah, no. ¿Va a cobrar alguna falta por ahí lo que sucedió en la No, mitad no, de la no. cancha? Hizo el gesto de trazado de Ah, líneas. perfecto. Sí. Gol. Parece que da gol, ¿eh? Gol. ¿Hay gol? Si da gol, No, tenés que espera. gritar otra vez, Coque. Sí. A ver, A ver. ¿ya marcó el medio? ¿Por qué le hacen Gol. eso? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Olimpia! Ahora sí podemos decirlo con seguridad. No, Iván tiene que... No, Iván le odia a Bruera, Iván boludo. HDP salió el offside. Vamos. ¡Gol! ¡Qué bipolaridad, eh! ¡Ojo!
Che, estaban preguntando qué es el scrum, dice el chat, ¿eh? El scrum es cuando están los jugadores de rugby así, tac, chocan, el famoso ese que Ese que hace. todos contra todos así. Y la pelota acá en el Y la pelota en el medio. Ahí, y se va. Va tocando Guaraní, que está cayendo por la mínima diferencia en este clásico añejo en el defensor de Chaco de Chajón, y el gol de Bruera espectacular, con el centro exquisito, con jerarquía de parte de Diego Torres. ¿Cómo Belén? Hicieron un scrum, vos me río nomás de lo que dijo Nelson. Pero vos sabés que este gol de Bruera, te juro. Ah, pero si dice Dani Chung no decís nada. Qué ídolo Dani Chung, carajo. Ayer hablamos muchísimo con Dani, un gran amigo. Che, vos sabés que en serio me hizo recordar este gol de Bruera en sus mejores épocas de Nacional. Te juro. Bueno, pero hablemos que Nacional le tiraron unos centros. No, Claro. no, en Nacional tenía, hablando en serio, tenía a Orlando Gauna Lugo, que Orlando. durante esos 6 meses fue más que Gareth Bale. Y tenía a Acá. Danilo Santa Cruz. Acá le tiraba. Sí. Me hizo recordar. Viejo. Lateral para Guaraní, ya juega Cáceres, se conecta con Martínez, que retrocede. Ahí está jugando el señor con la casaca 20, Ríos. Va para acá, Cáceres, mejor dicho, perdón. Rubén Ríos. Cáceres, Martínez. Pongan este equipo contra Flamengo, están diciendo. en el Ahí chat. está no. Cáceres, viene el centro de Guaraní. Está buscando Gallardo. ¡El palo! ¡Camacho! ¡Mamá quería! Bien Camacho. Camacho, Bien Camacho, al bien palo, Camacho. y después remató. Camacho. Ay, Nami. Y salió, Bien, Camacho. por favor, la gente del Círculo Deportivo que vaya a traer la pelota. Bien Camacho. Bien. Yo ¡Qué sé locura! Yo sé que tenés sangre olimpista, por eso erraste a propósito. Flojo Erró a no, propósito. no, muy flojo Torres acá. Que se deja guiar por la pelota y pierde la referencia de su marcador. O sea, él va directamente a pegarse a Barceló, se olvida de Camacho, que es un especialista en pescar en río revuelto, pero acá el cabezazo en primera instancia es buenísimo. Ojo con este detalle, cerquita Camacho de marcar el 1-1. Espectacular también Cáceres, que buscó el centro. 7 goles tiene Bruera con la camiseta del Olimpia. Estaba mirando la estadística. 6 en torneos Sí. locales y 1 en Copa Libertadores. Contra Atlético Nacional. El Y empate. creo, ¿y cuántos goles en offside tiene? Tiene como, no. como Fácil. 5, Yo 6. creo que tiene 4 goles así anulados de verdad. O sea, si hablamos de los 4 goles anulados, Bruguera ahora mismo tendría 11 goles con 11, Olimpia. 12 goles. Que ya sería una cifra un poco más defendible. Pero Claro. hablemos de la confianza que esto le va a generar a Bruera para este partido y para el posible partido del jueves también. Sí. La confianza, hermano, que te va a entrar con todo. No, lo que pasa es que necesitas tenerlo bien porque ponerle que faltan 10 minutos, va 0-0 y vas a empezar a cascotear el Y área la de Flamengo. pelota para Cano, que busca el centro. Está Bruera. La sacó Pope Muñoz con los puños. Está de vuelta Quintana. Se conecta para Montenegro. Quintana en la media luna. Disparó Montenegro. Buena marca de Ríos. Va saliendo ahora Guaraní. Vení Flamengo, no somos tan buenos, dice Fabio. La vez pasada me estaban contando que Bruera y Morata toman mate todos los días, ¿eh? ¿Por qué? Hasta ahí nomás. No, Ahí no, va no, saliendo no quiero Juan entrar en el Espínola. juego del offside, no seas malo. Juan Espínola se conecta y va saliendo Olimpia. Está ganando en el defensor del Chaco. Ay, Espínola, no te compliques. Info Flamengo a las 7 juega contra el Cuiabá de visitante. Y para la gente del Aurinegro, a las 5:30 Botafogo va contra Cruzeiro. Atención, Cuidado. que regalo Olimpia. Va Camacho, cayó. Tastavilla, cayó. No hay falta. ¡Hey! Offside. Estaba offside. Pensé que marcado penal, boludo. Ya está, me estaba a punto de matar. No, pero igual, atención con Olimpia. Gana Cuiabá 1-0, dice Dani. Confirmo. Está noveno, veo acá en la tabla. El Cuiabá. Sí. Vos sabés que el Tottenham quiere a Pedro. 18 millones de euros ofrecería. Uy. Pasa que el Tottenham está preparándose para perderlo a Harry Kane. Harry Kane, según cuentan, está dispuesto incluso a pagar él su último año de contrato para quedar como jugador libre e irse al Bayern, porque el Bayern lo quiere como reemplazo de Lewandowski, ya que no trajo a nadie la temporada pasada en ese puesto. Y de ahí quedaría con plata en mano el equipo inglés y el candidato uno es Pedro. Pedri. Bueno, Atención, nada dice Ojeda. Raúl Cáceres no puede jugar con Camacho. Que vaya Pedro, le regalo. Recupera el conjunto de Olimpia. Va jugando por el sector zurdo este Zavala. Zavala para Quintana. Quintana decide retroceder para tratar de buscar más espacios. Diego Torres. Torres para
Zárate se apoya por sector zurdo con Tucu Salazar. Y bueno, Tucu, ojo, a reponer Tucu. Lateral para Guaraní, 25 con 48. Se juega en Sajonia, lateral que lo va a realizar Alexis Cantero. Botafogo que tiene una campaña histórica. Ojo, Pero espectacular. histórica de verdad, porque nunca en la historia del club habían llegado en 15 partidos a 39 puntos. Y Impresionante. 12 puntos se lleva ahora con el segundo, Epa. que es Flamengo. ¿Qué tal? Charlando en estos momentos el señor Ojeda, ¿Qué se puede revisar? David Ojeda con el VAR. Chequeo VAR, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿Tarjeta roja o no? ¿Falta? ¿Qué pasó? Solamente puede revisar A una ver. roja o un penal. a ver. Mano de Cantero. No, cuidado, No, cuidado penal acá. puede ser. Mano. ¡Ay! ¿Es mano eso? Es Moya, Ojo, Moya. Acá no hay la de David Luiz que la tiene pegada al cuerpo, ¿eh? No. ¿Vos sabés que si impacta, Yo no vi eso. debe ser penal esta, ¿eh? Sí. Se retrotrae la acción, señores. Chequeo VAR. Chequeo VAR. Si hay penal para Olimpia, ¿quién le pega? ¿Bruera? ¿Va por el Ahí está, doblete? De vuelta. Una- A ver. Una posible. No. Ah, No, No puede ser penal jamás esto, muchachos. Impactó primero en la pierna, ¿qué Penal pasa? de Moya. Moya. No, Pero- Moya, preocupado, sí. Pegó primero por la pierna, Primero Ojo. impacta en la Sí, sí, pierna. sí. Pierna y va por la Sí, mano. sí. Para mí no será penal. Para mí penal, ¿eh? Para mí no. No sé, Legal, yo creo penal, que es penal. penal. Impacta primero por la pierna. Siendo objetiva, o sea, Pero el chat, ¿qué dice? No, es penal para mí. Impactó primero, para mí impactó en el pie Sí, primero. yo primero eso, Yo vi primero eso. Después se levanta la pelota y va Y va hacia en la la mano. mano, Sí, y sí, va sí. en la mano, claro. Así mismo. Lo llaman a... Posible Sí, pena que- máxima para Guaraní. Ahí Gio dice que impacta primero en el pie. Sí. Las cámaras apuntan al protagonista en estos minutos, que es el señor José Moya con la casaca número 3. Estamos en transmisión en vivo acá. Saluda a mi señor padre que me pregunta qué están cobrando. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Espectacular! A ver, yo le soy sincero. Va a revisar, Ahí va a revisar. va a revisar. Es penal. Para mí es penal. Saludos, don Nelson. Para mí es penal, ¿eh? Si Coque Qué dice jugadores. penal, no es. ¡Ey! Ay, mira. Bueno, ahí está la revisión de la jugada. Ah, no, pero si le muestran No, así es penal. obviamente, pero mira, A ver, a ver. es que la toma que vimos nosotros pega primero por la... Ah, no, ahí no parece que tocan la pierna. Sí, ¿eh? pero si le ponen otra toma. Espera. Para mí, a mí. Ahí parece que no toca la pierna. Pero mira la Pero forma es que, lateral. Espera. viste, el plano frontal se En ese- visualiza. en ese plano, si le muestran este plano, Es penal. tiene que ser penal. Pero el otro plano... En el otro plano, el que vimos detrás, más lejano, Sí. parece que toca primero el pie. Pero toca el pie, mirá más. Ahí va por abajo y se levanta. Claro, porque Moya hace el movimiento con la pierna izquierda. Sí. Mira, detenidamente, mira. Es ¿Por que- qué se desvía el balón por arriba si va, obviamente impactó por la pierna? Y es más, fíjate que ni Bruera, No, el mano no le mostró el otro plano. decisión tomada y que cobra. Va A a ver. penal, va a haber penal, ¡Penal! ¡Penal! ¡Pena máxima y Pumpido! Se enojó. Y toda la razón. ¡Pumpido! Pero Pumpido. Toda la razón. No, pero Pumpido. fíjate esto. Pumpido no le dice nada al árbitro. Qué loco. Le Al dice VAR. al técnico del bar. ¿Viste? El que tiene con el claro, Moya le Al dice que. cuarto árbitro. Ay, que esto es polémico. Para Ahí está. mí- Esto es polémico. ¿eh? Señoras y señores, ¿Por el qué? VAR- Linda que está la para noche. mí es responsable de esto el VAR. No David Ojeda. El VAR es El pie le responsable pegó, le están diciendo, ¿viste? de este Es error que le pegan el pie. bochornoso. Concuerdo. Por uno eso y no le mostraron el otro ángulo. No. Siempre se repite todos los ángulos en los planos, hermano. Acá, Es impresionante este no era penal en serio. y claro que los jugadores... Bruera tiene la pelota en la mano, ¿eh? Era solo Ojo. mamá. Bruera tiene la pelota en la mano, muchachos. A ver, Iván. Atención. Bueno, Penalazo. Para mí, penal. No, y sí, para vos de penal porque cobró. obviamente. ¡Vamos, Olimpia! Olimpia. No. No era penal. Hay chicos. que Vamos, ahí Olimpia, viene. acá Mira, está, ahí está, acá acá está. está. ¡Claro que pegó! ¡No! A ver, ahí. Mirá. Claro que sí. Polémica, señores. No, Esto no puede ser Pero penal. no muchacho. puede ser. Es No, que no. ese plano, ese plano. una de cal y otra de arena. Para No, es impresionante. No, jamás puede ser penal esto. Acá vamos a tratar de ser sinceros siempre, muchachos. Pero esto no puede ser penal. Tocan el pie primero. Es Qué lindo que es el impresionante. fútbol, pibe.
Pero obviamente la responsabilidad va para el VAR que no mostró los planos, ¿eh? En el Ojo. VAR está José Méndez. Sí. Responsable mal. Méndez. Ojo con Méndez, ¿eh? Esto será polémica. ¿Cierto? Obviamente que se va a tratar mañana. Coincido con Iván, que dice que fue muchísimo más penal el de Flamengo. ¡Claro! El de Flamengo Sí, es un sí. penalazo. Esto no es penal. Esto no es penal. A ver, David No, Ojeda la ya... verdad no entiendo. O sea, Mentes olimpistas. No sean malos, muchachos. Méndez Olimpista. Qué grande. Este es el mejor árbitro que no puedo tocar en toda la vida. Muchas gracias. Bueno, es penal. ¿Sabe- ¿Por sabe? qué no es penal? Y no, Bueno. no es penal. Pero Guato Olimpia. Ahora ¡pa! sí. El árbitro decidió, no es culpa de Olimpia, Mira, Bruera, es culpa de la trencilla arbitral. ¡Aurora! Facundo Bruera va por la tripleta. Por mejor dicho, el doblete. ¿Quién sabe la tripleta? Mira lo que le Ojo. hizo Poppy. ¿Qué hizo Popi Muñoz en el arco. 3 palos, 12 pasos. Un goleador, un portero. La caprichosa quieta. El árbitro listo. Autoriza Ojeda. Va Facundo. En estos momentos hay La puta infracción. madre, Va dale. Facundo Bruera. ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Del decano de Olimpia. Transacción perfecta de Facundo Bruera, que casi el Popi Muñoz se lo arrebata. Gol de Olimpia, gol del 9, doblete para Facundo, para el argentino. 2 para el conjunto decano, 0 para Olimpia, Nelson. Bueno, acaba de firmar su primer doblete con la camiseta del Olimpia. Polémica, muy polémico. Es más, mientras la cámara va con Bruera, Camacho va y le dice una vez más No al era árbitro: penal. no es penal, no es penal. Tiene razón. Y tenemos que estar de acuerdo de que aquí hay un grosero error, no del árbitro, porque al árbitro, Sino del VAR. al árbitro le muestran una imagen Concuerdo con donde usted. tiene el brazo Sí. en posición antinatural e impacta. O sea, el árbitro ve una imagen frisada, pero la realidad es que se equivoca el VAR y al que no le importa nada es a Bruera, que firma su doblete, y Olimpia está muy cerca de ganar por primera vez en el segundo semestre del 2023. Asimismo ataca Guaraní, la pelota para Martínez, atacando el conjunto que va retrasando su pelota para Moya, el hombre que es parte de esa polémica. Ahí la domina Ríos, Ríos se conecta ahora para Moreira, buena vuelta, recupera Cano, Cano para Montenegro, Montenegro para Quintana, todo estaba Qué bien que. anulada la acción. ¡Ay! Chutó. ¡Ay! Nervioso Popi Muñoz, pateó el ¿Estás nervioso, palo, Popi? ¿Estás nervioso, Popi? Nelson Mauli más cerrita que Aquiles. Por ¿Por esta- qué, vos? ¿Por decir que no fue penal? Boludo, si Mirá, ¿se hizo si- Popi, Pero Popi? si Vir 23 ve la transmisión ¿Se hizo del Popi? jueves, va a decir que soy más olimpista que Trovato, boludo. No porque te dije que fue penalazo. No, hay que tratar de decir las cosas. bueno, mirá Tranquilo. quién está Franco en el chat. Olimpista. Franco Olimpista. Hashtag Franco Olimpista. Si quieren ¿Qué se ganarse quiere? unos packs. Si quieren llevarse packs, Franco Olimpista es ese hashtag. Hashtag Franco Olimpista. No, Ya no, está, no sean malos, difónico y otra vez, muchachos. no Ya Grande. estoy a fono y otra. Grande Trovato. No. Domina ahora Gallardo. Quiso conectarse por el sector derecho. Ahora sí lo domina Moreira. Moreira levanta y cambia la pelota para que juegue Riveros. Paul para Camacho. Camacho mete el pase. Atención. Este Gallardo. Ahí no pudo conectarse con Cantero. La pelota vuelve a los pies de el jugador con la que saca número 30. Pa, qué espacio. Y 6 Martínez. Ahí buscaba el área. Zárate, Gallardo, lateral para Guaraní. 34 minutos. Y este partido tiene todos los condimentos, ¿eh? Todos. Ay, nada. Ese fue Neri Pumpido, wow, ahí sentado. No. No es Neri Pumpido. No. Va a levantar a Alexis Caltero en búsqueda del área. Camacho le da indicaciones. Hombre con jerarquía. Busca el área. Atención. De cabeza le queda Camacho. Arriba. Arriba el disparo del número 7. Y bueno, salidas de línea de fondo para Sí, Olimpia. bueno, lo siento. Creo que el que más apeligró en todos estos intentos de llegada fue Camacho. Camacho. El Sí, único que, sí. que estuvo ahí intentando. Y para mí, Guaraní siempre estuvo restringido Yo- desde estos 35 minutos, desde que empezó. Yo le dije a usted al comienzo del stream que Bruera iba a marcar hoy. Ah, vos dijiste. Yo dije. Cierto. Hoy Bruera mete goles. Y acá Che, está, metió dos. tenemos polémicas en casi todos los partidos hoy.
esta fecha. Sí. O sea, El partido contra Libertad. A Libertad, a General Caballero le anulan un gol Golazo. que... No era anulado. Descarado. Me van a decir que soy ahora Humarelo. Pará. Era Hugo Robinho. Asimismo, mientras va controlando ahora la pelota, Camacho que mete una pelota espectacular en búsqueda de Ríos. Cayó Ríos en el área. No hay falta, hay tiro libre. Bien Facundo Zavala. Están todas Zavala, Gerard. Impecable el trabajo. Es un genio Zavala. Impecable. Tiro de esquina, buscaba Ríos. Ingresan en el área los más corpulentos del conjunto aborigen. Va a levantar Camacho, Ex Olimpia. Atención. Levanta el centro, está de cabeza, apareció gol. ¿Quién marcó, Gol. Riveros. Gol de Guaraní. Descuenta a los 36 minutos con un centro espectacular y vino a atropellar en ese el jugador Paul Riveros. Excelente juego y tiro de esquina, centro, cabeza, gol, la fórmula clásica que la supo utilizar el Guaraní. Se le escapó a Mateo. Gol del conjunto aborigen, 2 para Olimpia, 1 con el descuento de Riveros para Y Guaraní. vemos que no es la primera vez que Paul Rivero le marca a Olimpia. Ya hizo un gol jugando con Trinidense en Encarnación en febrero de este año. Esto reabre completamente el partido. Guaraní se vuelve a meter en la competencia y está 2-1 a favor del Decano. Guaraní sabe que tiene que acercarse rápido, ya lo hizo para poder seguir con vida en este partido. Cano juega, qué buena sucesión de toques que viene, está jugando Cano, se lanza en esa zona Martínez, lo persigue, también Ríos cayó. No, Cano, ahora- levántese. ahora no te va a cobrar Oh. una Ojeda No, porque no, fue- no. No. No se lo va a cobrar nada, Ojeda, Olimpia. ladrón. Le dije hace un rato que estos árbitros viven compensando. Exacto. Y ahora le van a tener que abrir la cabeza para que cobre una falta así, Totalmente. que sea polémica. Asimismo va saliendo Cáceres. Floji el trabajo, o sea, el Floji el trabajo de Mateo en ese córner donde pierde Sí, él la sí. marca para que le dé a Rivero una apertura y cabecear. Re flojo. Asimismo, pero va a salir a jugar la Pumpineta lateral que corresponde a Olimpia. Va a jugar el Tuco Salazar. Ya las indicaciones llegan al onceno propuesto por Pumpido. Pide que suban el Tucu. Montenegro habla. Guaraní es mi segundo club, dice Franco. Ojo. Está inclusionada. La vez pasada dijo Flamengo también. Qué bárbaro. Liga Argentina se le dice a Franco. Tiene 30 equipos. Espectacular mientras la Uy, pelota míralo, va para Bruera. Va Bruera. Muy bien A la Bruera. mague. Pasa, tiró el... Ah. Mamá Ese es el que querida. está el flojo, chico. Es que la calidad se fue en la mague. El pase ya no te prometo. Centro al arco. Ese es el que está flojo. Floji, decís. En ese sí. Pero no, él luego su fuerte también. ¿Y ¿verdad? cómo ustedes practicaban, por ejemplo, centros así en tu época de primera? Y en la práctica teníamos, siempre estaban en el punto penal. la práctica. En la práctica. Qué orinada le metiste. No seas Mala. Desde No, mala, el punto Belén. penal y saques de los laterales. Bien, qué bien, Centro Tucu. al arco. Perfecto. Estamos hablando... Pero el 9 no hacía eso. Ajá. O sea, por eso te digo, no es fuerte de Bruera. Atención Bruera. que corre Atrás, Bruera. atrás, El atrás. artillero de Olimpia pegó ahora por Alexis Cantero. Ahora pelota parada. ¿Por qué no llega al segundo tiempo? En la esquina, Creo que no. no. Si Bruera mete otro gol, no llego. Mamá querida. Habrá tiro de esquina, Le señores. cuesta correr a Bruera. ¿Vieron? Allá se toca el costado. Hablar a Coque. Tiro de esquina para Olimpia. 39-30. Vendrá el centro del conjunto franjeado. Popi dice, agarren uno, por favor. Qué golazo de Montenegro, muchachos. Atención. Viene el centro. Está Montenegro. ¡Montenegro! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? No, cierren todo. ¡Gol de Olimpia! ¡Pero Coque! ¿Qué haces acá? ¡Andate! ¡Y resolveme todos los problemas! ¡Lo dijo Coque! ¡Montenegro lo escuchó! ¡Sí, señores! ¡Olimpia! ¡Con un golazo! ¡Con una tremenda peinada de Montenegro! No puedo ¡Pone creer. el tercero! ¡Pone el tercero con un centro!
centro exquisito de Zavala. Gracias a Montenegro. Olimpia se hace grande en el defensor del Chaco. Olimpia 3, Guaraní 1. ¿Le gustó, chicos, cómo fui Qué Nostradamus? loco estás. Yo no hablo, habla vos nomás. No, Habla yo vos. no. ¿Les gustó cómo fui Nostradamus? Yo dije, ¿qué dije, muchachos? Qué Repetí cómo leen lo que dije. golazo. ¡Qué golazo de Montenegro! ¿Qué pasó? ¡Pam! Acá se viene el gol de Montenegro. Acá se viene el gol de Montenegro. Atención, Me llamaron que loco. ataca. Me llamaron loco. Che, vos sos el astrólogo ese que habló antes del partido y todo eso. yo soy Giorgio de Armas. Alexis Cantero, atención, volvemos al juego. Muy bien, pasa Alexis Cantero de Diego Torres. Muy bien, Diego Torres ahora. Impide, va saliendo el conjunto de Olimpia. Bruera, Triángulo, ahí triángulo. juega. Lindo Triángulo, pase para Montenegro. Atención, la conexión de los 2 puntos. Viene Montenegro, juega para Bruera. Si juega para Bruera, es gol. Ahí está Bruera. ¡No! 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 ¡Es un montón! ¡Bruera! Ay, Dios, muchachos, ¿Por tenemos... qué no colocó? Creo que estamos viendo el partido con mayor cantidad de situaciones en 45 minutos. Tenemos a uno de los bloopers del año, tenemos un penal que no fue, tenemos 4 goles, tenemos de todo, ¿eh? Nos están dejando un lindo domingo, Olimpia y Guaraní. Encima del primer tiempo. El mejor primer tiempo que vi en mi vida. Yo no le entiendo a Bruera, Yo no le entiendo a Bruera. Yo no le entiendo a Bruera. Ay, Dios mío, Bruera, ¿para qué te traes? Iba a ser, no sé, un hat-trick impresionante en un primer tiempo impensado. Iba a No, ser hermano, eso. Bruera está a un gol de arrancar el jueves, ¿eh? Qué loco. Sí, en serio, sí. Va saliendo desde abajo. Para, qué pico lo que él hizo así, globito, guau. Ah, Así de Embo. colocar, No, ese es... No, ¿qué ese le pasa? pegó mal. Esa jugada es lo mismo que le pasa a Walter. ¿En qué sentido? Que cuando la pelota viene en esa dirección, tenés que definir con el pie contrario a de donde viene la pelota. Él define con la pierna derecha y hace este movimiento. Bruera tenía que haber definido con la pierna izquierda. No cobra nada el árbitro, gente, ya. Después del error que cometió, ya le dije, tiene que ser amputación para que cobre. Ahí está jugando Pregúntale a Marcelo. Moreira. Moreira juega por el sector derecho para Cáceres. Por favor, eso cuente la mesa chica. Ahí está jugando para Camacho. No, flaco, Marcelo que le rompió a Luciano Sánchez. Ah, claro, qué jugador distinguido. Te querés agachar. Está jugando Martínez. Por favor. Ay, Marcos es lo máximo. Ay. Lateral ¡Qué densa! que corresponde a Guaraní. Partido lindo de domingo. Hubo de todo, ¿eh? Ahí está jugando para Moreira. Media vuelta de Moreira. Mejor dicho es Ríos. Ríos para Gallardo. Busca el centro Gallardo. La debía muy bien el jugador Diego Torres, que se pone a correr. La entregó mal. Martínez para Guaraní. Martínez que juega para Raúl Cáceres. Cáceres va. Tiene 2 marcas enfrente. Está jugando para Martínez. Martínez para Alexis Cantero. Cantero para Gallardo por el zurdo. Esparce Gallardo. Ay, muy bien. Lo dejó tirado al tuco. Viene Cantero. Buena cabeza. La saca muy bien Zárate. Jugando Olimpia. Bien, Bruera. Ahí está jugando. Nunca vi un Olimpia tan ofensivo como este, en este año. ¡Falta! ¡Árbitro ladrón! No, pero tiene que equiparar todo, ¿eh? Lo bueno Va a es que- equiparar todo. Lo bueno es que Olimpia ahora mismo, con este resultado, está en la 9ª posición. Vamos, carajo. Sí, le pasó a Vamos subiendo, ¿eh? Trinidense por diferencia de goles. Vamos subiendo, vamos limpio. Raúl Cáceres juega para Moreira. Moreira esparce la pelota por el derecho. Atención, Cáceres para el centro. Cáceres que fue ejecutor. Ahí va, Néstor Ríos. Pegó por el Tucu. La pelota para Alexis Cantero. Alexis Cantero en segunda instancia juega por la medular. Está Martínez. 3/4 de cancha. Levanta la pelota. Y la baja. Ay, la baja o no. Ahí está Cáceres. Frente a Cano. Levanta el centro. Cáceres. Está Camacho. La debió Diego Torres. Iba Tucu. No quiere que se vaya Tucu. Pegó por el banderín. Bien. Si pega por el banderín. La pelota sigue. Sí. Ah, qué jugador. claro, Es parte justamente del el El campo. banderín puedo- evita que la pelota salga. El banderín evita que imagínate estar en el medio. ¿Qué va a cobrar? ¿Lateral o corner? Entonces eso evita que Es parte del juego del campo. Ahí está. sea lateral o corner. Río juega de cabeza. La baja muy bien Barceló. Buche, poco mejor dicho, lo menciona Barceló. Che, me llama la atención en serio cómo se presentó Guaraní hoy, ¿eh? Yo pensé que, teniendo en cuenta los últimos partidos, A mí me llama la atención cómo está jugando. Gallardo. Gallardo para Ríos. Atención, Ríos. y pusieron 6 minutos.
Habrá tiro de esquina de Alexis Cantero que llegó hasta el fondo. Diego Torres y pidió que esa pelota vaya con rumbo al arco. Pregunta por qué 6 más. Hay que tener en cuenta que hubo revisiones. Sí, revisión De VAR con un plano totalmente... Para mí está bien. Viene el centro de Camacho, atención, en búsqueda de Ríos, cabecea, está para Moreira, la baja, la saca en este momento Cano. La pelota que se encuentra con Martínez, velocidad de Quintana, retrocede Martínez como el Popi Muñoz. Popi va a jugar con Martínez, obviamente. Epa. Muy alta, Martínez logra dominar, va Martínez, Bruera se encuentra con él, sale a su paso, decide retroceder por la presión con Popi Muñoz, dominando Guaraní. Se agregan 6 minutos en Sajonia. Gana Olimpia, 3 goles contra 1. En el defensor del Chaco. Que podría haber sido 4 ya, ¿verdad? Totalmente. Ahí va buscando. Se lanzó muy bien el Tuco. Está volviendo poco a poco Muy bien a el su Tuco, nivel, ¿eh? Bien, bien, bien. Se le extrañaba al Tucu. Lateral para Guaraní. Juega rápidamente. Por favor, sáqueme la cartelería de esa zona. Va a levantar Camacho. Está. ¡Ay, Espínola! ¡Ay, ay, Espínola! Mamá querido. Estaba calentita la pelota que en 2 tiempos lo agarró. La orbita. Che, tengo una pregunta para Coque. Decime. ¿Te gusta este equipo para que sea luego titular contra Flamengo? Hay varios jugadores que podemos... Que le podrías dar una que oportunidad. podrían dar oportunidad. Uno de ellos, Erling Bruera. Erling Bruera. Me gustaría ver qué puede hacer contra Flamengo. Yo creo que Erling Bruera puede ser un jugador de segundo tiempo. Muy bien. Fácil. Tucu entra de... Tucu sí, Tucu tiene que entrar. Y Ale Silva en el medio. Y Romaña Ale Silva en el medio. Para mí, mi central. equipo contra Flamengo tiene que ser Zavala, Mateo, Romaña, Tucu en el medio. ¿Cómo? En el medio, Fer Cardoso, Ale Silva, Doble seis. Richard Ortiz, Hugo Fernández. Arriba, Montenegro, Bruera. 4-4-2. 4-4-2, sí. Perfecto. Va mirando Pumpido. Pobre el técnico del VAR, ¿eh? Porque hay un suplente de Olimpia y Guaraní. Sí, por favor. En breve. Los datos con Belén Rivas. ¿Qué tiene Pumpido? ¿Qué tiene el Chiqui? Pumpido tiene Martín Rodríguez, Federico Santander, Felipe Salomoni, Fernando Román, Alan Pereira, Gastón Gil Romero y Romeo Benítez. ¿Qué tiene Olimpia? Rodrigo Frutos, Junior Barreto, Sebastián Quintana, Manuel Romero, el Manu, Hugo Fernández, Fernando Cardoso y Alan Wood. Lateral para Guaraní. Gracias, Belén. Va a jugar Cantero. Se mueve Ríos. Atención, veremos qué puede ofrecer. Va a catapultar el área. Eso es evidente. Va a levantar en este momento Cantero en búsqueda de Ríos. No puede Barceló. Le queda la pelota a Gallardo. Se conecta. Viene el centro de Cantero. Sale Espínola. Muy bien. Qué seguridad. Qué distinguido. Un jugador con distinción dentro de los 3 palos. Va saliendo Espínola rápidamente a ver quién busca. La búsqueda del poeta. Está el poeta del gol. Va Montenegro. Ahí está, triángulo. Ahí está jugando para Quintana. Quintana está en dirección al arco. Quintana. Ay, Muy no, buena la Quintana. marca de Martínez. Pero viene el poeta, ¿eh? Ángulo tiro. Mamita querida. Triángulo. Ah, siempre una de más, che. Juega con la X con Cáceres. Atención. Raúl Moreira. Cáceres. Jugando el conjunto de Guaraní. Círculo no se dice. Círculo. Redondo ni es. Ahí está jugando. Bueno, hay distintas personas. Eso hay que debatir. ¿Por qué no jugó luego play? Perdón, chicos. Vos jugás en la vida real. Yo les decía- Atención. Mira que ojo. Enciso con Montenegro. Sí. ¡Ah! Ahí viene el centro. La quería bajar Barceló. Busca Uno que- Moreira. Uno que sabe cuánto pesa la Libertadores. Ojo. Enciso, Así mismo. El Juli. Así El mismo. Capi. Lateral para Guaraní. Cerca de Plateas. Va a jugar Guaraní en este momento que está cayendo por 3 goles contra 1. Ya se cumplen en breve los 6 minutos. De Un minuto más. un minuto más para que se juegue este primer tiempo que tuvo de todo. Viene para Barceló. Barceló que domina. Cáceres, tenencia de balón para Guaraní. Viene el centro. La sacó. La sacó Mateo Gamarra. En este momento tiro de esquina para Guaraní. Ay, Mateo, ¿por qué así? No, Mamita querida. Habla Guaraní así. de- Atención, Guaraní quiere Guaraní, descontar. Guaraní, Va a es levantar lo que buscamos. Cáceres. Va a levantar Cáceres. Atención, entra Ay, todos. ay, Está qué golazo, Moreira. Guaraní. Viene el centro. Está. La sacó Erling Bruera. Oh, carajo. ¡Ay, ay, ay, Espínola! ¡Ay, ay, ay, Espínola! Muy hacia Me vino flashbacks. Ahí está jugando
El disparo de Martínez está de taquito. Ríos levantó, la bajó Cáceres, tiró el centro, la bajó. En esto muy Barceló. Le queda Guaraní. ¡Moya! ¡Burro! Offside, offside. Moya quería dejar un recuerdo del partido y tiró hacia donde estaban los hinchas de Guaraní. Guarda, Pumpi. Quedó mollando la pelota dentro del área. Totalmente. Qué distinción. A ver. Fuera, fuera. No. Ahí es. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí, 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 sí. Sí. Y David Ojeda dice que no da más. Primer tiempo culminado con el resultado parcial 3 para Olimpia, 1 para el Aborigen. Y bueno, terminan los 45 y van al minuto de refresco para ver cómo se plantan en los últimos 45 de la segunda etapa. Coque. Fútbol. Es fútbol, ¿Qué muchachos. tal? ¿Te gustó? La verdad me gustó cómo está, me gusta cómo está jugando Olimpia. Hay mucha confianza en el medio campo, eso me O sea, llama ese mucho es la atención. el fuerte de Sí, Olimpia hoy. ahora mismo con Quintana está jugando muy bien. Martínez también está jugando para mí un partidazo. El Ramo. Y sí, el Ramón Martínez está jugando muy bien. Y arriba que me está sorprendiendo mucho el nivel de Montenegro. Que De Montenegro Está jugando bien, está corriendo, ¿eh? Está haciendo el Está asistidor corriendo. de Bruera. Sí, él se nota que quiere jugar el jueves, Ay, ¿entendés? bueno, creo que va a ser una pelea linda entre ellos dos y quién le va a acompañar a Walter González, ¿verdad? Uno Sí. por el gol, por los goles y las asistencias de Brian y de Bruera. Hasta mira, yo le pondría a ellos dos otra vez. Sí. Lo sacaría a Walter. Ah, claro, porque sacaría están Walter. teniendo buena química. Los dos están jugando muy bien. Ujú. Están jugando bien. Y bueno, para mí el killer es Bruera, ¿verdad? Y el que está poniendo mucho huevo, mucha garra, sí es el señor Brian Montenegro. Y en la defensa, Tucu Salazar está impecable. Sí. Zavala, O bueno. sea, tendría que, según tu posición, vos le pondrías a Salazar de Tito. Sí. Ujú. Sí. ¿Y le tirás a Salazar está Romaña? jugando bien. Romaña Gamarra. Romaña con Gamarra. Aunque ahora mismo lo estoy viendo un poquito flojo a Mateo. Hoy Hoy está un poquito flojo. ¿Será que le pesó el brazalete de capitán, che? No sé. ¿Podremos hablar de eso o no? Sí, no sé si le pesa, pero sí O la está. coincidencia nada más también puede ser. Claro, puede ser, no sé, puede ser también el desgaste del partido contra Flamengo. Mira que contra Flamengo el equipo se desgastó bastante. Y hablemos del debut, o sea, de la titularidad de Cano, que para mí entró muy bien este juvenil, o sea, Sí. que entró como extremo, que sería en los últimos partidos era la posición de Tito Torres, y para mí que... No, te soy que sincero, entró muy bien. para mí sí, no es por nada, o sea, sacando todo lo que Tito hizo en el club, Claro. ya no tiene que estar a titular contra Flamengo. Y ya Porque no tienen que estar. ya no tiene que estar, para mí que si bien O sea, podemos... si hablamos futbolísticamente. Futbolísticamente hablando, Sí. yo te digo que este Alan Cano está jugando un partidazo, más que Tito en muchos otros partidos que estuvo jugando con Olimpia. Coque grita los goles. Ujú. Coque grita los goles para tener dolor de garganta y usar una excusa de no prender hoy. No. No. No, Hoy- pará. ¿Hoy prendes live? Sí, hoy voy a aprender, pero la gente que está en el Discord sabe que mi computadora tuvo un pantallazo azul. Ah, Hoy. Entonces no. al salir de acá me tengo que ir a arreglar. No me digas. Sí. Bueno, pero yo le veo muy bien a Olimpia. La verdad que Yo también. para mí me está gustando mucho. Igualmente creo que el que le está costando un poco aclimatarse es al Tucu Salazar, porque vimos que Néstor Ajá. Camacho está ingresando como Sí. loco en ese sector, ¿verdad? Y que creo que es el peligro más importante que está generando Guaraní, ¿verdad? Por ese lado. Y bueno, están intentando también los remates, el centro y cabeza de gol a Guaraní que se intensificó en estos últimos minutos. Pero, como les dije hace rato, Guaraní está sumamente restringido de acuerdo a lo que está ofreciendo Olimpia en este primer tiempo, ¿verdad? Ahora vemos la posesión del balón que tienen un 56% Olimpia, 44% para Guaraní y que bueno, literalmente está justificando cómo se presentó el decano en este primer tiempo. Vamos a ver cuáles serían los cambios también de Chiqui de acuerdo a sus jugadores que metió hoy de titular las piezas claves. A ver también si tienen minutos chiquititos para lo que serían los jugadores que están en la banca, que estarían siendo titulares para contra Flamengo. Así mismo, Belén, y bueno, ya que nos están acompañando hoy,
¡Qué mejor que se vaya una birra! ¡Que se vaya todos! Te regalo una extra. A ver, déjame tu hashtag Pasión Estudio PY ahora mismo. Ahora mismo. Deja tu hashtag Pasión Estudio PY. Mira, te doy 10, No. 9. No seas malo, déjale que cargue. Que cargue. Hola, ¿qué tal? Juega Olimpia. Dale, dale, cargalo. Pasión Estudio PY, que pongan el hashtag para que vaya Hashtag cargando. Pasión Estudio PY. Ahí está, ¿viste? Pasión Estudio. Ahí como dejó Rafa. Ahora mismo. Ahí está, Ahí sigan está. participando. Dale, ¿Qué dale, sé? dale, Sí, dale, pone igual. Cuantas más veces ponga hashtag, podés llevarte uno. cargando, que siga No se va esto, papo. No me muestre ni el sorteo. O sea, porque esta gente no está poniendo el hashtag. Pon el hashtag, hermano. Pon el hashtag Pasión Estudio PY. Voy a chismosear, Ahí está. no. Bien Zaroso 20. Bien ahí, Chugueseque. Ahí. Estoy chismoseando con eso. Bien, Iván. Dejen. Bien, Santa Cruz. Santa Cruz con la pelota va a dejar ahora mismo su hashtag. Se lo pasa a Sebajim para el hashtag que está jugando para Iván. Atención, Iván va a colocar quién va a poder el siguiente hashtag. Y Rafael de vuelta. ¡Qué locura está la gente! Atención, sorteamos. ¿viste? Que deje su hashtag. Así sí. Déjalo. Chuguesuke dice. Coque me dice Chichuque. Espectacular. Que vayan cargando. Sí, Y que de siga. paso, y de paso a la gente que se está sumando, que entren al link y se sumen al grupo de WhatsApp, porque ahí se habla de fútbol. Se debate de fútbol europeo. Ojo que también ya se habla de fútbol árabe, se habla de fútbol de los Estados Unidos, de todo. Así que vayan cargando el Pasión Estudio PY y me parece que ahora sí ya están dadas las condiciones para el sorteo. Borombom. Deja tu hashtag para ganar. Dale. Deja tu hashtag ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Se va el primer pack. Atención que el sorteador se pone como loco. Atención con Papo, que está vigilando, mirando. Ahí va saliendo, se viene. Y el primer pack de Pilsen es para... ¡Benji Papá! ¡Gol! ¡Benji se llevó el pack! Solamente dejó el hashtag. Y el sorteador lo decidió así. Benji Papá, ¿dónde está? Se desconfiguró, Marco. ¿Y dónde está hashtag? ¿Dónde está el hashtag? ¿Dónde está Benji? ¿Cómo sabe vender usted bien el sorteo, Marcos? No. Muchas felicidades. Muchas felicidades. No me Robo, toques. dice. No me toques. Robo, dicen, ¿eh? Muchas felicidades. A ver, ¿dónde está? Resorten, es menor. A ver, ¿dónde está? No, pará, no lo digo. ¿Para qué vos decís eso, boludo? ¿Por qué? Ah, ¿en chat serio? dice. Yo no veo lee un el carajo. ¿Pero dónde ¿Dónde está el chat? No, a mí me dijeron que cuando hay partido yo no tengo que leer el chat. Dice, menor de edad es, Voy a dice. recuperar mi Twitch mientras. Un nene, dice. Tú... ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Eh? Villegas-bajo. A ver, pero no, para esto es el Benji Papá. Tienen que aprovechar, tiene que aparecer Benji para confirmar que es menor. Sí. Foto de la cédula y si es mayor sacamos un préstamo. Déjense el número de Benji. Eso. No, Sí. No. Yo todavía no recibí el mío, dice, pero por favor, comunicate con producción que te hace llegar, obviamente. Benji Papá, ¿dónde está? Mira, hago la pregunta de vuelta. Benji Papá no responde en 10 segundos. 10. Se resortea. 10, 9, Benji Qué golazo, 8, qué bueno, ¿eh? Benji 7, ¿Cómo pasar acá? Benji 6, Benji 5, Benji 4, Cuatro. Benji
3, Benji 2, Benji 1. Deja tu hashtag de vuelta. Está habilitado todavía el pack. Hashtag Pasión Estudio PY. Hashtag pasión. Se va. Se resortea porque Sí, es menor. Claro que sí. El hashtag lo dejas. Muy bien, Santa Cruz. Bien ahí. Espectacular. Hashtag Pasión Estudio PY. Dale rápido. Ahora sí. Ahora, papo, soltala. Ahora sí, ya se va el primer pack en estos momentos. A ver, ¿quién se lleva el pack de Pilsen? Es para Santa Cruz 12.269. Bien, Santa Cruz. Santa Cruz. Na. A ver, ya se llevó el pack Santa Cruz. ¿Está Santa Cruz? Ay, no, Santa Cruz, dice. No, espera un ratito. Santa Cruz. Está Santa Cruz. Bueno, ya se va antes. Ya se va el pack. Ya se fue. Ya se fue el... ¡Epa! ¡Extra, sí! Ese se fue ahora, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, ya culminó la primera etapa. ¿Y cómo lo viste salir al conjunto de Chiqui-Arce? ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo lo ves, Nelson? Qué Rivera? importante para Olimpia ganar al fin, boludo. Hablando en serio. Sí, así en O serio. sea, Olimpia... Por favor, no, basta ya de perder. Olimpia ha jugado... No, Fer, qué pobre este tipo. boludo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. ¿Qué dice? Por eso no te recomiendo leer el chat, ¿eh? Yo quiero leer. ¿Qué dijo? Qué dijo. Pues, chat, pongan de vuelta en el chat. Acá voy a abrir mi Mensaje celular. de Fer 79. A ver, ¿qué A ver dice? se fue. Ay, me dolió un carajo. Un caralio. No, pues. Saludos a Karim Benzema. No, a lo que quiero llegar es que... Saludos a Mané. Sí, A ver. Olimpia lleva 4 partidos del torneo clausura y ha hecho 1 de 12. Ha quedado afuera de la Copa Paraguay y ha perdido por Copa Libertadores. O sea, estamos hablando de 6 partidos donde no ha ganado en este segundo semestre. Y lo importante que va a ser para el Chiqui empezar a trabajar, porque dentro de todo, con resultados es donde Olimpia debe empezar a reestructurarse. Y este partido le va a dejar algunas cuestiones claras a Arce pensando en los siguientes encuentros. O sea, hoy vimos a un Olimpia más rápido, eso sí. No sé si a un mejor Olimpia, pero sí a un Olimpia más rápido. Más dinámico. Y coincide con la ausencia de 3 jugadores que son pesos pesados dentro del plantel. Claro. Que ya te dice claramente Ortiz, de forma Silva natural y Torres. que no pueden ser titular, o que pueden ser titular pero en su puesto adecuado, en su puesto Ahí natural. estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de los 3, a mí me parece que Alejandro Silva y Richard Ortiz todavía tienen mucho para dar al club. Yo creo que lo de Sí. Iván Torres, sí, lo digo particularmente, me parece más como un ciclo cumplido, porque Tito Torres como lateral izquierdo no tiene cabida Basta mientras ya. siga Zavala. Sí, no. Entonces ya lo sacás de su puesto natural. Chao Y ya. Tito Torres ha jugado mucho este año de tercer volante. Ujú. Y yo creo que es incompatible. Y eso que por sobre todo Aguirre llegó a hacerlo en muchos partidos, llegó a jugar con los 3 en el medio, con Ortiz, Silva y Tito. Y es ahí donde no podés tener a los 3 más grandes, entre comillas, a los 3 más grandes, entre comillas, en el medio campo. ¿Entendés? Es por eso que yo creo que el caso de Tito Torres es lo que apunta un poco más a ese cambio de paradigma que debe tener Olimpia, pensando en la Copa Libertadores en primera instancia. Mira, ya entró en el chat. Están con todo, ¿eh? Estaban peleando. Qué bárbaro. No, ¿sabes qué pasó? Que vino Benji. Llegó tarde, boludo. Se regaló Benji, será. Santa Cruz, ahí está, dice, nadie me dice cómo comunicarme para... ¿A qué? No, silencio. Nadie me dice cómo comunicar. Y bueno, susurrar, hermano. No le da tanta así a los viewers. ¿Por Susu- qué? no, susurrar. Susurrar, amigo. Santa Cruz, puedes enviar un mensaje al Instagram de Pasión Estudio, o también puedes enviar un ¿Quién será susurro nuestro acá CM? en Argele. Twitch. ¿Quién será nuestro CM?
Bajón que ahorita no está abierto, muchachos. No, cierto, Bajones. Coque, deja el vapes, escucha tu voz. Amigo, estoy gritando goles como si fuera que hace muchísimo no Allá estoy te- gritando goles. Supongo que allá a los 15 minutos ya te habrás quedado sin voz, ¿verdad? No, Del Maracaná. a los 15 minutos de entrar en el estadio, ¿sabes qué no entré? Entramos a las 6:30 en el Maracaná. Ujú. 6:30 entramos al Maracaná. Faltando 1 hora y media Fal- para, ¿verdad? faltando 2 horas y media Ah. para el partido. Ah, ok. Después, eran las 6:30 de Brasil, que acá en Paraguay serían 5:30. Ah, ya entiendo. Y el partido allá era a las Ya 9. empezó a las 9. A las Claro. 9 de la noche. Entonces Claro, nosotros porque a las estábamos- 8 de la novela. Sí, a las 8 de la novela. Claro. A las Plato- 8 era la plato novela. principal. Che, pero Coque, en serio, hubo un momento donde para mí la barra de Olimpia se encargaba de ponerle onda o música al Maracaná, Te- porque te- los Flamengo estaban... Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Yo hablé con muchísimos brasileros. Mm, Y hablé con hinchas de Vasco, de Botafogo, de Fluminense no encontré. mm. No encontré ni un hincha de Fluminense. ¿Y qué te Pero dijeron? encontré muchos hinchas de Vasco y de Botafogo que dijeron que la hinchada de Flamengo es una hinchada muy pecho fría. ¿En serio? Que la hinchada de Flamengo, si está terminando el primer tiempo y está 0-0, ellos empiezan a cantar Fes gol, Fes gol. Y fue así mismo. ¿En serio? Así mismo, así mismo. Cuando estaba 0-0, cuando Walter erra el palo, se podía escuchar de fondo el cántico de los hinchas de Flamengo diciendo Fes gol, Loco. Fes gol. Y cuando ellos, había un momento que ellos cantaban, Mm. pero después como que se le acababan las pilas, por ejemplo, y paraban de cantar. Y usted Y retumbaba. se empezaba a escuchar mal el cántico sí. Olimpia. Y ahí nos empezaban a buchear, nos tiraban cerveza. Te nos preguntan tiraban- qué es Festgol. Fes gol es que hace un Hace gol. gol. Hagan un gol. Es como hacer. Hagan un gol. Es Hace como que gol, sí, hace no, gol. no, increíble. Bueno, hoy prendo a las 8 por ¿Vas ahí. a contar todo ahí? Voy a contar todas las anécdotas que tengo de Río de Bien, Janeiro. hay que muchas tengo- que- Romeo, Sí. Atención que van a ingresar Epa, Gil tres Romero, Romeo. titularísimos. Y va a ingresar tu jugador, Gastón Gil Romero. El ropero. O sea, estamos hablando de 3 titularísimos en el equipo de Guaraní ahora que van a ingresar. Seguramente lo saca Luis Martínez, lo saca Barceló y saque a Stivel, o en todo caso a David Gallardo, habrá que ver. El primero en Se va salir Gallardo. es Gallardo, Por Romeo. Romeo. De Coque, ¿por qué no dejaron meter a la 79, meter los instrumentos? Y muchachos, los de Flamengo no cantan. Imagínate si Olimpia metía instrumentos. Sale Ya. Ríos, ingresa Gil Romero. Vamos a silenciar el Maracaná. Guarda con los titulares que está metiendo ahora Guaraní. ¿Por quién ¿eh? salió? O sea, ¿por quién entró Santander? ¿No viste? No, No levantó. No le enfocó. No le enfocó. vamos a ver. Yo creo que Habrá salido. sacó creo que no está acá. No, porque Barceló está ahí, ¿eh? Por eso, para mí sacó a Camacho, ¿eh? A ver. Ojo. Bien, Camacho. Bien, Camacho. Anda al banco. ¿Habrá mosaico el jueves? Pregunta Ay, qué lindo Zarro. Hola, Almi. sería. Hay que ver, ¿eh? Yo hablé con lo de Olimpia Mosaico. ¿Tenés info? Tengo info. Está Camacho. Sí, ahí está jugando Ropero Santander por su sitio derecho para Romeo. Va Romeo, se abre Gil Romero, viene el centro, arriba se fue. ¿El apellido de Romeo el 10? Romeo Benítez, hermano. Benítez. Por favor, un crack total, flaco. Que le, Ayúdame. ¿El Inter El de Ten. Milán era? ¿Que lo quería hace poco? Era el Inter de Miami, hermano. Eso, Miami. Siempre me confundo. Inter de Milán. Siempre me confundo. Va a salir desde abajo. El conjunto de Olimpia está ganando 3-1. Inició el segundo tiempo. Va a salir Espínola. Juan Espínola pone la pelota arriba. En búsqueda. Muy bien el gesto técnico de parte de Diego Torres. ¿Qué jugador Diego Torres va jugando? Buena marca. Salió Diego también Torres, Rubén- anímese. Salió también Rubén Darío Ríos. Ríos. ¡Qué Cuidado, linda pelota! cuidado. Atención que va al conjunto de Guaraní. Va a disparar. Se vuela arco. Espínola. Por la cara. Espínola con la cara. Mejor dicho, por el cuello. Cuidado, Evitó el disparo de Barceló. Cuello, cara, duele, ¿eh? Qué mala chica Olimpia acá, ¿eh? Qué marca chica Olimpia. Sí, mirá la marca que dejó también. Oh. Ay, ay, ay. A ver. uy. Ahí está. Yo creo que... Tuki. Uh, Ay, 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 ay. soco, ay. un Sí. soco en la jeta. Mirá, Sí, fíjate. Pues le movió la cara, ¡Ay, boludo. Dios, hermano! Sí, sí, sí. En la velocidad que va el balón también. Fu. Y sin exagerar, 100 kilómetros por hora. Hacía Sí. corta distancia, un bombazo. Te Pero revienta. ya se recuperó, parece. A ver, a ver. No, que se No, recupera. sigue siendo atendido. Pará, por favor, ¿Cómo loco. sería? Pará, por favor, loco. Mira esa pelota, le saluda a la gente de Sur que le saluda a Camacho.
Aguanto libre, tiró algo así, le dijo, ¿verdad? Aguanto libre. Grande, pa' ¡Qué Camacho! grande No, Camacho! pero Camacho limpita confeso también, El ¿verdad? niño le dice de Camacho. Ah, qué jugador ropero, ¿eh? Pasa que Camacho es... Yo te digo algo, para mí Para mí Camacho fue uno está de en los el mejores. top 5 de los más queridos. En la No, época de no es Garnero. ídolo, pero es top 5 de los más queridos. En la época de Garnero para mí fue lo mejor. Sí, también no, que tenía. Camacho. Fue nerfeado por el bien del Por el fútbol. bien del fútbol paraguayo. Sí. Porque si no, Olimpia Hay hasta una- ahora iba a tener la décima. Hay una historia de una práctica donde un compañero suyo sin querer le reventó el tobillo. Sí, y ahí él... En una Sí, práctica. ustedes práctica. recuerdan, yo creo que el mejor jugador del fútbol paraguayo fue Camacho, indiscutible, de forma indiscutible entre el 2017 y 2018. En Totalmente. el Apertura 2018 él rompe todo. Sí. Y en el Clausura hay una práctica en para uno Ay, ay, ay. donde tiene una jugada con Sergio Vergara. Ajá. Ahí él se lastima el tobillo y a partir de ahí nunca más fue el mismo. Claro, la lesión le Sí. perseguía. Tiro de esquina de Guaraní, viene el centro, sale Espínola. Bien, Ya está recuperado luego el pelotazo que fue directamente Ay, mira que- a la zona le de la dijo algo. manzana de Adame. Va ¿Qué? saliendo el No conjunto. Olvera ya no ataca este año, ¿eh? No. Espínola está, la Porque, verdad, está exacto, bien. porque si de por ahí venía mal, Mm. apenas se quitaba la férula, ya lo ponían a Olvera. No, está muy bien Espínola hasta ahora. No le digan así a mi Olveirita. No, El Tucu. hay que cuidarlo para el año que viene. Hermano, Zárate. Ay, Zárate. Espínola está a un partido de ser el titular de las eliminatorias. Totalmente de acuerdo. Si hace Sí. un buen partido ¿Sabe el qué, jueves. hermano? Ataca un penal, lo quiere una tanda de penales, ¿quién le saca le arrancó la selección? Totalmente de acuerdo. Nadie. Nadie, por eso. Y creo que Espínola es el más consciente de eso. A pesar de que arrancó flojo, Él sabe bien la o sea, oportunidad hizo que un tiene. buen partido contra San Lorenzo, pero que todos quedaron con su tanda de penales. Bienvenida, recupera Barcelona que Solo ahí, retrocede. Atención linda Uy, para qué pegó. Romeo. No pudo controlarse la Espínola. Ay, lo de. Ay, Benítez. Ay, le dobló todito. Le Qué- dio una qué- patadita, ¿eh? Se metió Camacho. Sí. Qué jugador, Néstor Abraham. Así no, Camacho con Olimpia. A Es ver, lo a más ver. cerca a Tony Kroos que tenemos en el Qué fútbol paraguayo. lindo. Ahí está, no pudo controlar, ¿eh? La controlaba para mí Romeo Benítez y esto era gol, ¿eh? Uy. Hay que bombardear al Ata. plan. No, ¡Ey! ¿Por qué tan duro, boludo? Sí, estaban Pasa ahí. hablando eso en Estoy de acuerdo. Perdón, Marco. No, no, no. Estaban hablando eso en el Bourbon, de que querían llevar a Chipa, Barrero, Bomba y todas esas cuestiones el miércoles. No, pero el plantel de Guaraní quiere bombardear. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Estaba Imagínate tirando lo que queremos buena. hacerle a lo de Flamengo. No, yo hablaba lo de Flamengo igual, ¿eh? No, Igual no está decía lo bien de eso, Guaraní, ¿eh? no decía lo de Chipa. Guaraní. ¿Quién se va a llevar, dijiste? No, es Chipa Barrero. ¿Viste con los parlantecitos Chipa Barrero? Chipa Barrero, sí. Sí, 12 por 1 y eso. Ahí, Espectacular. sobre la avenida Sudamericana. Para que no se duerman. Así Cualquier- le hicieron a Olimpia, ¿verdad? Cuando fue tienen a que- Brasil. Tienen, Sí, en que, el Mineiro. tienen que arrancar los motores de los Boeing ahí al lado del aeropuerto. Así. Ahí domina Moreira, que se cambió de botines para ingresar. Ahí está jugando el conjunto de Guaraní. Le queda la pelota ahora a Moya. Hombre que es protagonista también de la polémica. Hay que dar créditos nomás igual. Romeo Benítez. Media vuelta de Barceló, que tiene más actividad en este segundo tiempo. Romeo Benítez tira al centro, está para Barceló. ¡Gol! ¡Qué golazo! El ropero. ¡Santander! Qué partidazo se arma, ¿eh? ¡Qué locura! Estalla el plantel, la platea, la zona donde están instalados los hinchas de Guaraní. Lo hizo Santander. Dios mío, Zárate, boludo. El ropero. ¡Qué golazo y qué centro! ¡Qué espectacularidad de Romeo Benítez! Los cambios precisos de Pumpido hacen efecto y lo festeja el ropero. 3 para Olimpia, con el gol de Ropero, 2 para Guaraní. Vos sabés que a mí me parece que hay un poco más de responsabilidad de Tucu que de Zárate. O sea, Zárate va al primer palo y Bien, bien, bien. queda al final. O sea, también hay mérito de Santander que el número 9, Aquí. que está en el segundo palo, sabe que lo que tiene que hacer es desprenderse del central e irse con el lateral. Y al final de cuentas, bueno lo del ropero para descontar el partido y tenemos un partido gigante por delante. Así mismo, primeros minutos y ya. Ay. Romeo Benítez vino a cambiar el partido, ¿eh? Ojo. Ahí va saliendo Facundo Zavala. Romeo Benítez va
A tratar de... Bien Ramón. Bien Ramón. Espectacular. No, coincido con el chat que el nivel de Luis Zárate hoy por hoy No, no hermano. es para la primera del Olimpia. Uy. Pero a mí me parece que el gol Ay. es responsabilidad compartida entre Zárate y también El Tucu. el Tucu. Perfecto. La pelota por sector derecho. No quería que se vaya el Tucu. Ay, no entiendo nada, ¿eh? Porque lo que pasó hace rato, justamente lo que estaban diciendo, ¿qué pasó ahí? Para mí era córner del franjeado, ¿eh? Era córner de Olimpia, no entiendo qué pasó ahí. No, pero igual me llama la atención el segundo partido de manera consecutiva que a Olimpia lo meten a los 5 minutos entrando al segundo tiempo. Sí, no, ¿verdad? Olimpia en el segundo tiempo está Sí, es como que entra a dormir y muy dormido. sí, la fórmula no le sale en esos primeros 10 minutos de mantener el resultado a favor y le está complicando. Totalmente coincido con usted, Belén Rivas. Viene levantando la pelota Espínola para que aguante Bruera. No la aguantó. Va saliendo ahora el conjunto de Guaraní con Cáceres. Sale a su paso Cano. El pase de Cáceres para Romeo Benítez. Todo tranquilo porque está Mateo Gamarra con el esférico. Retrocede ahora para la naciente del área de Juan Espínola. Levanta Espínola. Buena marca. Romeo Benítez está con todo, ¿eh? Ojo. Eligió Espínola al pedo ahí. Lateral. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Ay, mamita. No me la Me contés. asusté, hermano. Epa, profe, dice. Romeo Benítez es la segunda vez que va con potencias el arquero. Ahí, es la segunda vez le dice. El tipo cómo corre. Qué loco. Una bestialidad del número 10, que ya tuvo varios enfrentamientos. Peculiar enfrentamiento con Espínola. Lateral que corresponde a Guaraní. A ver, la reiteración de la jugada, a ver. ¡Ay! Bueno, llega tarde. Ahí, pero esta sí apunta más a tarjeta Ah. porque en ningún momento No. llega. Ay, ¿entendés? No. ay. Esta Hijo sí, de pudo, puta. esta sí pudo haber sido tarjeta porque es la segunda vez y se enojó en esta Espínola. Totalmente. Entró sobre acelerado el 10. Ahí Pero viene bien. para que por la velocidad de Romeo. Bien, Zárate. Cayó, pero sigue la pelota. Atención. Cayó. Ahí le pisó. ¿No? No. Sentido. Benítez. Jugando el conjunto Ay, Dios, de Ramón se Guaraní. No, equivocó. no supo tocar, no sabe salir el conjunto de Olimpia. Ahí está. Retrocede, juega. Ay, Martínez. Ay, Martínez. Sí. Epa. Camacho. Le planchó, parece que le hizo. Le pisó, hermano. Yo te dije que le pisó, A ver, ¿eh? su Ojo. brazo. Ay. ¿El brazo? Cuidado el brazo, ¿eh? Ay, mamita querida. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿habrá registración alguna cámara que haya captado esa jugada? Porque... Ponla de repet. Ay, esta gente. Uy, no, por No, así, hermano. además que es su propio compañero, ¿eh? A ver, Zárate, ¿qué hizo? Ay, parece que le pisó. Cuidado que dentro del área, ¿eh? Ahí le mueve y no hay falta. Mira el brazo. No veo. le pisa, no le toca. No le hizo No, nada. no le hace nada, no le hace A nada. ver, Pensé a que ver. le pisó, pero nada, ni le A ver, pisó. A ¿Qué ver, pasa ahí. por pegarle a mi arquero, hijo Uy, de puta? uy, no. ¿Sabes No, qué pasa? sí. Él tiene el brazo apoyado en el suelo y Luis Zárate le mete la pierna, Pero le hace esto. sí, y le mueve. Y ahí, no, Romeo está enojadísimo. Está como loco, Romeo. Vamos afuera, le Sí. dice. No, tranquilo, Romeo. Bueno, recordemos que Zárate es así y que Romeo está acá, No ¿eh? le dio. Pero desde que se inventó la pólvora no hay enemigo, chicos. Exacto. ¿Dónde estás que no Mucha te veo, razón. Rico? Va jugando Guaraní. Cámbiame, por favor, el volumen de ambiente, Papo, para entrar más en el partido. Va jugando el conjunto de Guaraní ahora. 55 con 23. Uy, Zárate. Ahí está jugando por arriba. Va buscando Barceló. Bien, Zárate recupera ahora. Huguito Quintana metió la pelota. No pudo pasar porque está Raúl Ay, no Cáceres. podemos pasar la media cancha, Cáceres muchachos. con la pelota. Atención, levanta. En esa salió Espínola. Muy bien. Bien. Muy bien, Espínola. Agradecer la excelente gestión en la parte técnica de Papo. Hoy acompañándonos. Sí. Espectacular Ramón Martínez. Ahí está el toque en retroceso de parte de Diego Torres. Se abre Diego Torres, marcado por Caltero. Viene el centro. Está buscando. No, mamá. Pase adelantado. Que Diego Torres no pudo alcanzar. Y va a salir. Y se preparan los cambios. Huguito y Fernando. Para mí, dos fijos el jueves. Lo va a sacar a Diego Torres y a Lancano, uno imagina, ahora si es que hace la lógica. Hombre por hombre. Ahí está jugando. Quería aguantar Santander. Recupera Olimpia. Está en la media cancha. Juega Ramón Martínez. Recupera Gil Romero. Ahí está. De vuelta la pelota en posesión del Decano. Va jugando y pone ímpetu el partido. Cano. Hay Cano para Facundo. Se apoya Facundo en Cano. Cano se da el balón para Ramón. Va tocando el conjunto de Olimpia. Atención. Ay. Miras al arco. Pero al arco contrario. Qué bien, Zavala. Espínola.
Espino la levanta, la pelota va saliendo desde abajo en búsqueda del poeta. De cabeza Raúl Cóceres ofrece la pelota para su compañero. Ahí no pudo Moreira. Bien Martínez. Habrá lateral para Guaraní. Para mí Ramón Martínez tiene muy buena técnica, pero es un poco lento nomás para partidos de afuera, por ejemplo. Totalmente. Queda Y eso fue buena. muy notorio en el partido contra Flamengo. Sí, así mismo, Marquis. Ahí está. Va a salir Torres. para mí el distinto de Olimpia. Diego Torres Saber que se puede. por Fernando Cardoso. Tuki. Ahí está. Y el otro es Alan. Se produce el cambio. Que jugó muy bien, ¿eh? Para mí entonó dentro de todo. Sí, espectacular. A mí me Para mí, gustó. para Alan Cano jugó muy bien. Jugó un buen partido. Ahí Alan Ahí Cano se va. sale, ingresa Alan Huguito. Cano, bien Alan Cano. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver Huguito si puede estar a la altura del partido. Apa, tatuaje que yo al menos veo por primera vez. Yo también, pero creo que ya tenía en el partido contra Flamengo, ¿eh? Viene levantando en búsqueda del ropero. Buen marcaje de parte de Zárate. La pelota para Camacho. Va jugando el conjunto de Guaraní. Alexis Cantero que cede la pelota para Camacho. Viene el centro. Está Barceló. La saca Mateo Gamarra. La pelota sigue para Santander que busca la búsqueda a su compañero el 10. Romeo Benítez. Siempre que lo veo al ropero, me acuerdo cuando el presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, pidió 20 millones de dólares por él. Cuando lo querían de la Premier hace 10 años. Va jugando Facundo Zavala. Romeo se impone. Va jugando el conjunto de Olimpia ahora. Ramón para Quintana. Muy bien, Quintana pasa de Moreira. Atención, está la Cambio pelota frente. para Facundo Bruera. Para Ramón ahora. Viene por el sector derecho. La aguanta dice Fernando Cardoso. Quiere pasar por Alexis Cantero. No lo deja. Ahora sí. Cayó Cantero. Ahí va jugando ahora. Viene Fernando Cardoso. Puede buscar el centro. Viene el centro. Está Bruera. ¡Popi! ¡Popi! Y Popi va al árbitro, ¿eh? Sacame, Sí. dice. Amonestame, le dice. ¿Pero No, ¿por qué le pasa a Bruera? No, pará. ¿Qué pasó? A ver, a ver, Epa, acá se calentó. prendió. Tiene que expulsar, Ahí le está, dice. Ahí está de vuelta. A ver, Tenés que expulsarle. Tiene dijo que Bruera, expulsar, le dice. qué linda carrera que ¿Pero ganó por Fernando qué? Cardoso. Y porque se fue y le gritó en la cara al árbitro. ¡Qué tapadón! Pasa que se levanta y va y le reclama directo a Popi porque le reclama una falta en la previa. Ah, porque dejó jugar. Sí, pero qué tapadón del Popi, ¿eh? Impresionante. Va corriendo directo. ¿Por qué La no cobraste aquel sí, video feliz? la fruta de tu madre, dale, sacame tarjeta. Expulsar, profe. Lo tiene que expulsar, profe, le dice. Vendrá el tiro de esquina para Olimpia. Vendrá Bien, Bruera, ¿eh? Bien, Bruera. en búsqueda Bien, del cuarto superbién. gol en Sajonia. Viene el centro. Está. Salió Popi. Uy, Popi, ¿eh? Está espectacular Popi Muñoz. Dale, Que Pop. cuando Bruera recibe los centros adecuados, ¿eh? ¿Verdad? Sí. La pelota de Camacho, atención, que va buscando a Alexis Cantero, que mete ímpetu el partido. La domina Tucu, retrocede para el arquero, la saca Espínola. A ver, de cabeza, Le Pope. Le Pope. Ay, Me El gusta. domingo, cueste lo que cueste. El domingo. Acaba de publicar Diego Churín en su cuenta de Instagram. Ojo, ahí va jugando Santander, la quería bajar Barceló. Atención con Barceló que retrocede. La pelota le queda a Gil Romero. Se apoya en su compañero. Qué buena jugada que propone en estos momentos Camacho para Gil Romero. Por sector sur está Alexis Cantero. Vete al centro de Guaraní. Atención. Está Ropero. Cayó en el área. Cayó en el área. Santander. No, dice. No, no, no. No es penal. No, 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 dice el juez. ¿Qué publicó Churín? Yo le digo no. Que el domingo cueste lo que cueste. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasa el domingo? ¿Clásico? Clásico. Ah, el clásico del domingo. Vamos a hacer previa de 2 horas y vas a estar seguramente. Así que no te hagas mirá, salame. no sabía. Vos No te vas a sabía. quedar acá, ¿eh? No hay sabía ningún porque brasileirao, no hay mi nada. mente está en el jueves, por eso, perdón. Mi mente está en el jueves, a mí no me importa clásico inventado. ¡Epa! Ay, ay, ay. Es muy fuerte, muchacho. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo, le dice. Conversando, chiquearse. Piden penal. Y Enciso piden penal. Tranquilo, dice el Esto árbitro. cambiaría el partido completamente. Porque recordemos que. Si, ay, El director de cámaras, un HDP, boludo. no, pará. Ya veo en Twitter en Out of Context. Está sacando la comida. Pobre Pumpido, estaba preparando la chipa. Vendrá el tiro de esquina de Guaraní. Atención, no hay penal. ¡Epa! Trencilla en esa zona. ¡Epa! Le estoy viendo todo, dice el hombre con los frenillos. Vendrá el tiro de esquina. Atención, se mueven todos. Viene el centro. Está en el área. La saca.
de esa zona, Bruera. Revisable. Ojo, todo es revisable hoy, ¿eh? Todo revisado. Todo es revisable. Ahí va Montenegro, qué bien la aguantó Montenegro. Juega para Huguito. Atención, ahí se le fue. ¿Qué pasó? Y bueno, al poeta se le acabó. Le dice el árbitro, espera. Se le acabó el... Se le acabó la tinta al poeta. No, el árbitro le pide por favor a Raúl Cáceres que espere porque el VAR le tiene que confirmar que no haya pasado nada. A ver, No no, pasó nada. Sigue el soccer. ¡Siga, siga! Ahí va jugando y saliendo Moya. El Moya clásico no juega por importa, dice arriba. Rafa. Está Santander. La me bajó importa el Santander. clásico a Atención. mí? Va jugando Moreira. La baja de pecho. Ahora y media vuelta. Juega Quintana. Quintana para Zavala. ¡Ay, bueno, Zavala! bien, Masterclass. Pero qué pichichi. Va jugando Zavala. ¡Eh, Zavala! Bien Zabala, carajo. Jugadorazo. Y a ver, ahí va jugando Montenegro, qué jugador. Ahí va atacando Olimpia, pero va jugando Quintana para Fer Cardoso. Viene el centro, está Montenegro. O sea, Está arriba, muy pasado. El pase de Quintana fue muy ancho Sí. y perdió la ventaja de Olimpia. Huguito, y está proponiendo Olimpia. Ramón Martínez que sigue. Paso de Moreira, Martínez que retrocede ahora. Ya no Facundo puede más, Zavala, Montenegro. Zavala con la pelota. Va metiendo ímpetu el partido. Cardoso por el lado derecho. Ay, mamá bueno. querida, Cardoso. Ay, Dios mío, Camacho. Bien, Camacho. Qué cambiado está Yaya Touré, Ramón Martínez. Levanta la pelota para que la domine tranquilamente. Moya que saca. Ah, la pinta. Ahí está Huguito Quintana. Partidazo, me gusta, me gusta. Ahí está jugando ahora para Fer Cardoso. Cardoso para Quintana. Va jugando el conjunto de Olimpia. Tenemos 63 minutos en Sajón y se juega esto. Partidazo. Ojo con Quintana, ¿eh? Para mí, por dinámica, yo creo Sí. que Sí, totalmente de incluso acuerdo. hasta podría pasar, y escuchá lo que te digo, Ojo. podría pasar que lo mantenga Silva como lateral derecho y que lo saca Torres. por Linda Quintana. pelota que mete Montenegro para Bruera. Bruera que controla. Bruera para Montenegro. ¡Va, Montenegro! Para mí estaba totalmente adelantado. ¿Pero qué pasó? Nancy levantó la bandera. ¿Qué ¿Qué le pasó? dijo en la anterior? Le dice Benanzi. A ver, Para mí es claro el offside, ¿eh? Es clarísimo. Sí, sí. pero buena la conexión entre los dos puntas, ¿eh? Bien, Ey. Nancy. Lo que yo les dije, muy Los buena dos la... nueve, ¿verdad? Los dos 9. Ok, Los dos vos 9. dijiste que quería que sea titular. Montenegro, sí, sí. Montenegro quiere ingresar de titular y para mí lo va a hacer el jueves, ¿eh? Para ¿Tenés mí son data? los dos. No, por el partido que estoy viendo. Ah. No, yo te pregunté en serio, boludo. Y sí, por eso, por el partido que estoy viendo, creo que sí. Va a ser titular el jueves. Ahora no sé con quién, pero vamos a ver. Viene levantando ahora la pelota en búsqueda de Ropero que ofrece la pelota por el lado derecho para Cáceres que viene en el centro. Está Espínola, la deja pasar. Yo lo que creo es que Olimpia va a apretar los primeros 10-15 minutos por el tema del recibimiento, la hinchada. Y después, yo creo que el partido va a tener 3 fases. Unos primeros 10 minutos donde Olimpia va a apretar. Después una segunda fase muy larga que va a ir de los 15-20 del primer tiempo hasta los 15-20 del segundo tiempo. Que Olimpia va a intentar estar cubierto atrás, no regalar espacios. Y después, con 20-25 minutos del segundo tiempo, yo creo que ahí va a meter un doble 9. Y Sea ahí, lo que ahí ya no tenés más tiempo que perder. O sea, ya tenés que jugar al doble 9 y que sea lo que el Chiqui quiera en este caso. Pero ¿qué dupla de 9 vos Yo no utilizarías? juego con doble 9 ni a No, palos. pero en el caso, no te digo que al último, a la que está Ah, mencionando. vos me decís, faltando 20 Sí, minutos. sí. Y faltando 20 minutos pongo a Bruera con Walter. Walter Bruera. Sí, doble 9 brutal. Perfecto. Y después te jugaría con... y ahí sí te podría tirar por izquierda a Montenegro. Faltando 10 minutos te juego con 3 9. Una locura. Sí, y a Le Silva por derecha. Pero eso en un contexto que te falten 10, 15 minutos y estés a un gol de forzar los penales. Totalmente, porque en este partido Montenegro demostró mucho, pero la vez pasada el jueves no tanto. Atención, va atacando Guaraní. ¡Está! Salió Espínola, Ay, Ropero. lo que salvó Espínola. ¡Burro! Qué loco. Era offside ya. Se enojó igual Se Espínola. enojó Espínola, ¿eh? Sí. Y Atención. sí, es para pegarle a Zárate. Es para pegarle, ¿eh? Qué muy fuerte luego de todo. Ahí estaba. De vuelta la reiteración, Otra vez. estaba todo. Sí, lo mismo, otra vez Zárate. Ahora mismo va a haber salida que corresponde a Olimpia. Va a salir desde abajo Juan Espínola. Hombre que tuvo varias tapadas también en este partido. Una con la tráquea, ¿eh? Va saliendo
El conjunto de Olimpia, Ramón Martínez. Martínez marcado por Moreira. Trata de sacar, que trata de robar. Martínez exige que haya. Everybody love Raymond. Yes. Lateral. Que corresponde a Guaraní. Tenemos 67 minutos. Bien, rapero que entró a peinar. Hoy es el peluquero. Ahí viene jugando por arriba. Y la domina Barceló. Barceló para Romeo Benítez que controla en el área. Romeo cruzó. Está llegando el ropero. La saca Zárate. Como podía. De nuevo le estaban dejando solo a Camacho. No entiendo qué es lo que pasa ahí. Dios mío, ¿cómo lo que Guaraní es otro con estos tres hombres que Sí, ingresaron? cambia. Hija de Son mil. tres monstruos. Qué locura. Vendrá el tiro de esquina que propondrá en estos momentos. Camacho viene en el centro, está por abajo. No puede, Rospiro. Y la saca para la velocidad de Huguito. La intercepta ahora Alexis Cantero. Hasta 3/4 de cancha va a buscar el área. Sí, la busca, está el centro de Barcelona. La saca Entraba solo Mateo Gamarra. Ahora domina Montenegro. Montenegro. Bien, Montenegro. Montenegro versus Raúl. ¡Triángulo! Ay, Ahí recupera Guaraní. Coque. Tocó el triángulo, pero el jugador no. Viene el Qué centro bien, para Bruera. qué bien, Ramón. Qué lindo Ramón. Ahí está jugando Bruera. La aguanta Bruera contra Alexis Cantero. Velocidad. Bueno, a ganar el corner. qué jugador distinguido. Bien, bien, bien. Hoy es el partido de Bruera, chicos. A ver, ¿Qué pasó a ahí? ver, ¿Qué a pasó ver, ahí? a ver. Cardoso. Lo agarró. No, Bien, pero. bien, Barceló, porque lo que hace Barceló es agarrarle del hombro a Fernando ¡Ey! Cardoso y después no le gustó algo a Fernando. Lo provocó. A ver. Ay. Hay revancha, Barceló. hay revancha. Sí. Pero acá no hay beso, me parece. Epa. ¿Qué te pasa? Le dice. Gastón Solo Gil con Romero, un Navi, señor muy nervioso. A ver, a ver. ¿Qué te pasó allá? Allá ¿Viste? me agarraste mi camiseta ayer, Ale. Epa, enfrente del árbitro pasó eso. ¡Epa! Otra vez la fruta de tu madre, ¿eh? Tranquilo. Aparece la fruta siempre en los partidos. Amarilla para Barceló. mercado. Amarilla para Fernando Cardoso. Qué manera de molestarse al pedo. Tiro de esquina para Olimpia. Calentito el partido. Está en su punto de cocción el partido. Vendrá el tiro de esquina, atención. Viene el centro de Huguito. Está, el centro está. No, Zárate. Fue un buen centro. Buen centro, Bajó de golpe la pelota, pero Luis Zárate no pudo. Así mismo va sacando a Guaraní. Tenemos 69 minutos para la velocidad de Camacho, pero no es más que el Tucu en esa zona, Yo creo que el Tucu es uno de los jugadores más rápidos del fútbol paraguayo. Totalmente. Y ahí logró corregir. Levanta Juárez Pínola. La saca. Se va a volar. Va a jugar Alexis Cantero. Alexis. Y Fido. Ahí Arco. viene el arco. Atención, Moreira. Lo podía. Bien. Ay, Dios mío. Puta madre, no. Ay, Dios. A quien conoce por Sofía, la conozco por Estrella. Al lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Ahora. Para que tengan en cuenta el por qué Olimpia no aceptó la oferta ¿Por qué? por Luis Zárate, que eran de Muy que era de poco, ajá. 1.200.000 dólares. Hay que tener en cuenta que Olimpia tiene solamente el 50% del pase, o sea que no era toda esa plata para Olimpia, solamente la mitad. La bajó Barceló ahora. Juega por el sector derecho para que la domine Benítez. Viendo Benítez jugando. Quiere pasar de Zavala. Benítez le pide casi para el centro. Pegó por Zavala. La revienta, Huguito. Ahí la busca Montenegro. Aguante, Brian. Montenegro. Lateral que corresponde a Guaraní. Cáceres que va a jugar con las manos. Ahí está jugando. Benítez para Cáceres. Se le fue. Para mí se fue. Afu. Se fue. Cobró el señor Guido. No, lo que les decía, Olimpia pedía 2 millones, porque si es que lo vendía por 2 millones, ahí Un sí millón iba a quedaba para quedar Olimpia. 1 millón. Y encima, otro elemento que Olimpia no estaba de acuerdo era la forma de pago. Y Era cuando cuota. Era cuotas y después tenés que ver quién paga los impuestos. Era una negociación complicada y encima San Lorenzo tenía 24 horas para cerrar la operación y Olimpia decidió no venderlo. Mamá querida, la pelota que levantó. En esa, Bruera recupera Camacho. Atención. Raymond. Raymond. Ay, Ramón. ¿Se acuerdan de Cars, la película? Sí. Y ahí había un vehículo que se llamaba Ramón. Y su Ajá. novia auto le decía, ay, Ramón. Ah, sí, me acuerdo, Ya está, terminó todo. Qué jugadora. Muy bien, Belén, te felicito. Te felicito. No.
Ay, Ramón. ¿Cómo se llama la novia auto? No, está bien, ya está completo. Epa. Va a ingresar Quintana, Quintanita. Este cambio, ¿eh? el animalito. Animalito. ¿Quién Saca sale? al animalito y lo saca a Bruera. Epa. Pa. Mira. Lo guarda para el jueves. Sí, Eh. hermano. Para mí, titular indiscutido después de la presentación de hoy. Sí. Lo aplaudo. Pupido dando indicaciones, se produce el cambio. ¿Será ovacionado por preferencia? Sí, mira, escucha. Encima después de mucho se merece. Se merece. Bien, Bruera. Ingresa Sebastián Quintana. A ver, Iván en el chat, ¿te gustó Bruera, sí o no? Bruera y Derlis debe ser la Bien, dupla. Quintanita va para Huguito. Atención, ingresó bien el número 18. Ahí está Huguito. Marcado por Moya. Viene el centro. Está Poppy. Está el Poppy Muñoz. Le Pop. Le Pope. Va jugando ahora. Camacho juega por arriba para el ropero que quiso cuidar la pelota, pero se la robaron. Ahora mismo va jugando Olimpia para Raymond que tira la pelota por el derecho. Muy bien, Quintana. Qué bien lo que hace Alexis Cantero. Este es un distinguido, ¿eh? Ahí va jugando Moreira para Guaraní que va atacando por el sector derecho. Le llega la pelota. No. Bien, Zavala. Tremendo lo de Zavala, ¿eh? Espectacular. Zavala que ataca. Raymond, por favor, quiere ingresar de titular el Roman jueves, ¿eh? Martínez. Crack. Total. Unbelievable. Ay, Ramón. Me quedo con esa frase, ¿eh? Ay, Ramón. Ay, Ramón. Le dijo a su novia Auto. Fío se llama. Fío, espectacular. Esa historia después será contada. Lateral para Guaraní. Va jugando Raúl Cáceres. Cáceres que pide que se pueda asociar con sus compañeros. Perdió en esa. Santander va atacando Olimpia con Quintana. Se abre ¡Epa! Se cayó Montenegro, ¿eh? Atención con Montenegro que se cayó. Va Quintanita, viene el centro. Va cayendo la pelota. Mete el de vuelta en la área chica. Afuera ya se fue. Estaba Offside. offside. Cayó Montenegro, ¿eh? Sí. Está sentido. Out. Jaque. Sí, se lastimó. Pero Anira. yo le veía lo que ya no estaba dando mucho más, Brian. O sea, ya tuvo unas zancadas muy importantes que creo que el oxígeno le quitó. Alan Wilk, es tu momento. Alan Wilk. A ver, Chiqui lo mira. 2 cambios le quedó limpia. 2 cambios. Solo 2 cambios. Te voy a buscar, le dijo Montenegro. Ispa. Okay. David Ojeda, juegue, dice. Creo que él quiere ser Bobo, el superhéroe del partido. Sí, es protagonista. Se caricia. Árbitro que quiere ser protagonista. Cara de malo actorazo. Igualito a Herrera. ¿Eh? Darío. Ay, le cabeceó. La pelota para Raúl Cáceres que busca a Santander. De cabeza sacó, pero le queda de vuelta a Moreira que dio un mal pase y recupera al Tucu Salazar con velocidad. Va saliendo. De vuelta Moreira. Pierdan ahí. Enmenda su error, pero el error ahora fue de Alexis Cantero, que la sacó afuera. Saque de costado para Olimpia. Hablando de árbitros, Roldán, el colombiano le tocó. Wilbar. Otro cirujano protagonista. Opa, y cuidado, que no tiene buenos antecedentes con Olimpia. Ganó una Roldán, sola hijo de vez. su madre, güey. Ganó una sola vez Olimpia dirigiendo. Roldán fue en el 2017 3-1 contra Independiente del Valle. Gol de Roque. El gol de Roque, resultado que le sirve para el jueves. Va jugando Olimpia. Atención, va saliendo el Tucu Salazar. Decide retroceder con el primer marcador central, Mateo Camarra. Ahí está para Facundo. Zavala para Huguito. Se abre Zavala por el zurdo. Lo tiene a Quintanita. Juega con Quintanita. Esparce la pelota por el zurdo. Está Zavala. Atención con Facundo. Facundo para Huguito. Huguito para Facundo. Va jugando el conjunto de Olimpia. Toca y toca. Atención con Huguito. Huguito para disparar. ¡Ay, salga de ahí, David! ¡Salga de ahí, David, hermano! La biología lo marcó Hugo Puta Fernández. que lo neta. parió. Atención que recupera Olimpia. Está en una buena posición para atacar. Disparó Quintana. Pegó por Cantero. Va atacando Guaraní ahora. Recupera. Salió enfrente el balón. Zárate. Le queda la pelota a Quintana. Quintana para Quintanita. Por el sector zurdo para Zavala. Zavala que juega por arriba para jugador, Quintana. por Atención, favor. Quintanita. Se abre ahora. Huguito viene el centro. Está. ¡Popea hasta el arco! ¡Gol! ¡El poeta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol de Olimpia! Con un Quintana fuera de serie y un goleador con hambre de gol. El cuarto llega para Olimpia.
sobre los 75 lo hizo Montenegro. Asistencia espectacular de Quintana. 4 para Olimpia, 2 para Guaraní. El Popi reclama que la pelota ya traspuso la línea. A ver, hay que revisar. Que es lo que pasó, por ejemplo, en ese error de Mateus Cuña, el arquero, en el Flamengo Olimpia. el jueves. Que él casi hace un gol en contra. Acá seguramente habrá que ver esa revisión. Pero a mí me parece que no transpone la línea de fondo. O sea que es un error grosero del Popi. Que toca la pelota. Creo que la pelota impactaba en el caño. No hay nada que revisar. Y es gol, es gol, es gol, es gol. A es casa. válido. Es gol. A casa. Olimpia 4, Váyase a Guaraní casa, 2. Popi. Brian titular el jueves, preguntan. No. Bruguera y Brian. Póngame a los dos. Me chupa un huevo la defensa de Flamengo. Son todos malos, lo. Y Mateo Cuña es un muerto. Y bueno, Se viene declaraciones la de victoria. Coke. Se vino la victoria en el torneo local para Olimpia, con Chiqui. Por fin. ¿Cuánto está Se ganando viene la Olimpia? victoria. ¿Cómo? 4-2. 4. Ya otra vez. Qué bárbaro. Espectacular. La cuarta aparición del gol. Va saliendo Espínola. Saca la pelota en búsqueda de Montenegro. Montenegro va todavía peleando en esa zona. Atención, lo agarraron a Montenegro. Falta. Pelota parada por Olimpia. ¡Zabala! Cuidado. ¡Zabala! ¡Dámelo, Zabala! Sí, decir que es. No, para mí que fue posición Ferre. por la- Ahí está la revisión bar. No, no, Pop. No, Pop. Nunca. Popi Muñoz te la comiste. Eso, fuerte. Detrás de la pelota ya se colocan 3 jugadores. Está Zabala la deja, Partidazo. El Popi ordenando a la Huguito barrera. también puede ser, ¿eh? Montenegro en el área. Huguito está detrás de... Ve a Fer Cardoso Fer y Cardoso Huguito. la está. No, se lo quita. Hugo, No, Huguito. es Hugo Zavala porque es para un zurdo. Huguito. No, Huguito ya está ¿Eh? preparado, ¿eh? Ferreira Huguito y no, Fer. no, ¿eh? Huguito va el número 7. Atención, Ojeda que va a autorizar. Le va a pegar Huguito Fernández. Atención, también se coloca Fer Cardoso para tratar. Y va, Huguito, mamá querida. Arriba. Empinado. Hasta le dieron tiempo al director de cámaras para poner una edición ahí los 23 metros. Impresionante. Muy elevado. Mamá No, querida. muy elevado. Fuerte. Che, a modo de Infoex Olimpia, Sebastián Ferreira jugó de titular con Vasco da Gama y ganó 1-0 a Gremio. Ojo, Villasanti en cancha. Espectacular, Ahí domina, no quiere perder la pelota. Gil Romero cayó, va jugando. Ay, fuerte va ese, fuerte va ese, ¡Epa! fuerte va. ¡Epa! Epa. Falta. Sí. Está con los nervios alterados. Mirá la cara, dale, Él dice. es calentón, la Él fue cancha. expulsado Sí. contra Olimpia en para uno en el último Cierto, partido. cierto. Messi. No, tranquilo. No se entendió. No. Tranquilo, no me acoque. Tranquilo, va a levantar, Espínola va a levantar las líneas. 10 Espínola. 10 minutos, Marquín. 10 minutitos para que termine el partido. En búsqueda de Montenegro, la sacó Moya. Habrá lateral para Olimpia. Quiero un gol más. Yo creo que ahora sí pueden hacer un cambio con Montenegro, ¿verdad? Ya metió 2 Sí, sí, goles, no, ya, se mató el Montenegro, se tipo mató. con las zancadas. Cuídalo para el jueves. Cuidalo a mi Montenegro. Ahí va Como lo jugando quiero a mi Montenegro. Mateo Gamarra. Retrocede con el señor Juan Espínola. A ver qué va a hacer el líder Arce en estos últimos 10 minutos. Zárate levanta. Solo Gil Romero baja la pelota. Tranquilo. Con pierna derecha mete el pase pronto al zurdo. Lo espera Zárate. Muy bien lo del ropero que juega para Camacho. Está en el área, línea de fondo. Pasó. Sale Espínola. Igual Ahora- salió la pelota. Sí, habrá salida de línea de fondo que corresponde al Cancerbero olimpista. Y como canta Zurri. Va a salir Juan Espínola. Las imágenes captan a Hugo Fernández. Se mueve el 7. Qué lindo atardecer en Sajonia. Levanta ahora Juan Espínola. Atención. Aparece de cabeza Montenegro. Está buscando todas las pelotas. Están todas del monte. Ahí está buscando ahora a Gil Romero. Gil Dos Romero. dobletes, ¿verdad? Sí. Sí. Dos dobletes. Bruguera y el señor Brian, el poeta del gol Montenegro. Pelotas paradas para Guaraní en la medular.
Gil Romero, por favor, denle Ana Seba me Lapril. dice que soy antolimpista porque no miro mal el partido. Estoy tuiteando, hermano. Te pido 1000 disculpas. Salomón y Tengo que otra. avisar. Ella acaba de decir que metió Seba Ferreira, estaba escribiendo y estaba preparando el tuit El cuando trabajo termine en el partido. equipo, señor. Ese trabajo en equipo. Salió Camacho, ingresa. Salga, macho. Salomón y Salomoni. Sí, señor. Pido 1000 disculpas, Sebas. Pero no te pongas nervioso. No, Viene ¿por el qué? centro, Ataca. está, la bajó muy bien. Moreira cruzó, el ropero era de cabeza, está. ¡Gol! ¡Gol! Doblete de Paul ¡Gol de Guaraní! Paul Riveros. Tantos dobletes en esta tarde que ni me acuerdo quién lo convirtió, pero Paul Riveros marcó un golazo con un centro del ropero espectacular. Qué bien, Espectacular como la acomodó y el centro que metió y para que Paul Riveros la clave. Gol de Guaraní. 3 para Guaraní, 4 para Olimpia. Bueno, acá volvemos a lo mismo. O sea, para mí, Dejaron solo. otra vez flojo Salazar, ¿eh? Uy, Ay, sí. Otra vez otra vez Salazar, Zárate está en el primer palo porque acá cualquier cosa ante la duda, mira, Zárate ne temó, dicen los perros. No, Zárate la estaba duda. en el primer palo a 20 metros de la acción, gente. O sea, Salazar. tengan en cuenta ese detalle que a Salazar siempre le cuesta cerrar Se le escapa. cuando las pelotas van para su palo. Acá se duerme y quedan 10 minutos infartantes en Sajonia y Olimpia y Guaraní nos están dejando ¿Qué partido? uno de los mejores partidos de la clausura. Sí. Controla Huguito, juega por el medio, está con Raymond, levanta por su lado derecha ahora, en búsqueda del Tucu Salazar que va a poner velocidad, decide jugar con Fernando Cardoso, Cardoso está marcado, pero decide jugar Cuidado. para meter un filtrado, está Salazar, está para el poeta, arriba y afuera, afuera, Mami. la clavó por el pato y se fue a perder, Montenegro. Hablame, claro, porque a mí me parece que Hugo Fernández entraba más colocado. Sí. Como que Hugo Fernández venía de frente, 84-39 del segundo tiempo, y el partido sigue demasiado abierto en Sajonia. Asimismo la saca Zárate, está sentido en esa zona el jugador Barceló. Apareció más Barceló en este segundo tiempo. Ahí está jugando Zárate para Olimpia. 3 dobletes, ¿eh? Espectacular, sí. En Guaraní, Paul Riveros, en Olimpia. Montenegro y Bruera. Espectacular partidazo que vivimos a través de Pasión Estudios PY. Obviamente, ahí está jugando bien Ferrer Cardoso, buena sucesión de toques. Ahí está jugando Quintana por el Bien. zurdo. Atención con Huguito, viene el centro de Huguito que propone. ¡Está! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Cardoso! ¡Gol de Olimpia! ¡Vamos! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Si ven una bala! ¡Puta ¡No era madre! esa bala, era Cardoso! ¡Qué locura de centro que propuso Huguito! ¡Y cómo se lanzó por la Qué pelota! lindo. ¡Qué golazo de Fer Cardoso! Los dos que ingresaron carajo! juntos. Hace efecto los cambios de chiquearse. El quinto para Olimpia bajo los 85 del número 14. 5 para Olimpia. 3 para Guaraní. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Cómo Olimpia sale rapidísimo. Y Olimpia, la gran tranquilidad que tuvo en este partido es que cada vez que Guaraní se acercó, Olimpia rápidamente devolvió el golpe. Cuando se puso 2-1 llegó el tercero, cuando se puso 4-3 llegó el quinto. Y de esta manera Olimpia, por ahora, está sentenciando el partido y corta esta mala racha. ¿Y cómo llega a la final? Porque son 2 finales para Olimpia. El Alex jueves Romero. contra Flamengo y el domingo contra Cerro. Junior Barreto Barreto. ingresa en el plantel de Olimpia. Viene Sí. el centro, sí. ¿Ustedes se imaginaban este partidazo? No, Legalmente, no. Qué lindo. que 8 está goles, llegando. ¿eh? No, 8 hermoso, goles. 8 goles. hermoso, Partidazo. El mejor partido. Y atención que ataca Huguito. Levanta la pelota Moya. Seba dice que ahora mete el cuarto. Ah, sí, cierto lo que dice Rafa. El gol arranca con una sucesión de toques tremenda de Sí, Olimpia. ¿eh? cierto. Esa Cierto. pared. El piqui La- piqui. la- el piqui Sí. piqui que... Vuelve el piqui piqui. Va. Yo Piqui, 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 piqui. No. Demasiado piqui, 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 piqui. Chiquearse Montana, le dicen. No, El no. piqui, piqui Yo y creo que chiquearse. fue un golazo. Termina siendo un golazo por esa jugada previa. Y Olimpia, habrá que ver cuándo fue la última vez que Olimpia, creo que, bueno, leí cuánto le hizo a Melgar, 5. No, Melgar fue 4. Cuatro. 4-1. Cuatro. A ver. 4-1 fue.
Porque fue. No, ¿Sí? no, 4-1 fue. 4. 4-1. Hagan de cuenta que no le dije nada. 4-1 acá me salta. El 27 de junio. Entonces Olimpia es la- 4, Melgar 1. ¿Es la primera vez que mete 5 en el año? Ahí, Cardo. Sí. Doblete de Paiva, uno de Ale Silva y uno de Fernando Cardoso. Entonces es la... Creo que la última vez que Olimpia va. Ganó Si, 5. si esto termina así, la última vez que ganó así fue en el 2016 contra Capiata. Sí, el famoso triplete del Willy. Sí. Que en realidad no fue triplete. Willy Méndez. Cuidado, cuidado. Atención que va jugando al medio. Está arriba. La última vez que goleamos fue a Resistencia. Salomón y arriba. 6-1. El partido que vos decís que, Que terminó así. supuestamente fue triplete de Ajá. Willy, en realidad fue doblete. Porque el árbitro le da el tercero a Willy, pero en realidad es del Zorro. Porque Willy chuta mal, la pelota iba afuera y el Zorro toca El con Zorro el taco. toca con el taco Y y termina entra. entrando. Y Sí. en realidad fue un doblete. Aquel partido ganaba 3-1 Tacuaré. Capiatá. Capiatá. Y terminó ganando Olimpia 5-3. El 5-3. año pasado, el 27 de octubre, Olimpia le ganó 6-1 a Resistencia. Sí. Esa fue la última vez. Uy. Va saliendo Espínola ahora. Tenemos 88 minutos. Va a Según terminar cuentan, esto. Les voy contando. Mientras, a ver si me permite la acción. ¿Qué pasó? Ay, el ay, probable ay. de Flamengo que juegan 1 hora 10 minutos después de esta jugada. Dale. Así mismo. Ahora. Ahora sí. Mateus Cuña repite. Titular. Varela suplente. Pablo suplente. David Luis y Ayrton Lucas. Ambos jugaron contra Titulares, Olimpia. sí. Jugaron contra Víctor Hugo, Thiago Maya, Gerson, Luis Araujo, Gerson, sí. Pedro y Ceboliña. Mayoría de suplentes. Suplente. por el La gran Bilbao, mayoría Epa, suplente, ¿qué ¿eh? significa No está eso? jugando a Arrascaeta, no está jugando ¿Qué a Gabigol. significa eso, Coque? Bruno Enrique Están tampoco. cagados. Están cagados estos del Flamengo, burros. Olimpia también puso suplente, hermano. Y mirá mirá lo que estamos jugando, ¿eh? Perdón. Si Flamengo te hace eso, está bien. Va a perder Flamengo hoy. Está cagado Flamengo, dice Está Iván. cagado Flamengo. 19-47. Ahí está jugando el conjunto de Guaraní en búsqueda. No podía Barreto. Recupera el ropero. Atención. Muy buena marca. Que propuso el Tucu. La bajó de pecho Quintanita. Atención, va saliendo limpia. Lindo pase que bien. propone Quintanita. Ahí está dominando ahora Huguito. Huguito Piqui, para piqui, piqui. Cardoso. Cardoso. No. El Demasiado toqueteo, el piqui, toqueteo piqui, de piqui, Olimpia. piqui. ¿Qué hace cantar a Coque? Coque cuando no va a la cancha Olimpia es el Real Madrid 2017. El jueves, Chupala, Coque. boludo. Que si yo no me iba al Maracaná, peleamos 7-0, ¿ya, Pirona? ¡Ay! Se le salió un Tranquilo. españolísimo, que si yo no me iba. Que si yo no iba a joder al Maracaná, perdíamos 50-0. Y después, ¿cómo el último? ¡Oh, puta! No. Lo que causa el Lamborghini, dicen en el chat. Ahí Pa. viene buscando arriba Barcelona. La pelota pasó y está para Se va. Piqui. que salga. Y ahora mismo va a poner la pelota en el área chica y va a salir Olimpia con el Juan Espínola. Se va a terminar el partido. Yo esta Montenegro. remera voy a usar. Se volvió Bien, a acabar. bien. Se volvió a acabar. Esa es tuya, ¿alguien te regaló? Ah, buenísimo. Esta remera yo la voy a usar. Jueves. Me parece El muy jueves. bien, ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Claro. Aplicado, aplicado. Aplicado. Va a salir Espínola. 4 minutos agregó el juez. Más 4, ¿eh? 4 minutos. 4 minutos. ¿Por qué será 4 minutos, Coque? No sé. Se va a Puede ser terminar un- Montenegro el partido. Puta, Montenegro Qué grande. corrió todo el partido. Tiene ese titular indiscutible contra Pero Flamengo. igual le costó un montón llegar a al nivel del partido que demostró hoy. Sí. Le costó un montón. Va jugando Olimpia. Corrección de Raymond con Quintanita. Se quedó ya Ramón. Raymond, ¿eh? Ramón Martínez. ¡Ey, señor. Ramón! ¡Ay! La Yo lo saco piernita, roja, la ¿eh? piernita. Levántate, Ahí está, sí, dice. ya molestala. Hijo de fruta. Para Moya. ¡Epa! Se ¡Eh! enojó el parcero. Josecito está con todo. Está con todo José, que ya se lleva la amarilla, el número 3 de Guaraní, José Moya. Míralo, a Moya. Sacale una foto. Se va para su casa. No. A ver. Uy, no, tranquilo, José. A mí lo que me hizo. Sí, no, le dejó una rajada. Le cortó. Ice, frío, hielo, le dijo. Qué jugador este, ¿eh? Nos vemos el 27. Qué bien, ¡El Quintanita. animalito! Activa línea. Ay, levanta. Acá el Ah. único ¿Qué somos? Eh,
Acá el único que banea es Franco. Cierto. Ojo. Banquemos. No, porque Gio está diciendo que Olimpia se ve amargado porque cada vez falta menos para volvernos a ver. Está bien, hay que darle ¿Contra espacio quién? también a los cerristas. Claro. ¿Contra Pelé- quién? Pelé- Ahí, atención, cuidado. que está la pelota. Ay, qué ¡Sacó cierre! Zárate! ¡Qué cierre de Zárate, eh! No. Acá, Eh, los fundamentalistas anti-Luis Zárate. Yo realmente quiero... Levanta Gil Romero, atención, está atacando Guaranito, tranquilo. Ahora Cuidado. viene Raymond Martínez, sigue qué Martínez pelota, ahora Raymond, está para Ramón. Montenegro. Sí, abre por cierto derecho Fernando, qué bien Montenegro. Está Fernando Cardoso. ¡Ah, ¡Montenegro! se le picó Montenegro! más! ¿Por qué no tocó, hermano? Ya sé que estás tranquilo con tus 2 goles. Ya está en recero. ¡Epa, Pupidito! ¡Bajalo! Le dice Juanpi. ¿Por qué ¡Bajalo! nadie- ¿Por qué nadie habla de ay Ramón? Mirá, ¿Qué partido hizo Ramón, Qué partidazo de A Ramón, mí el por pie a favor. pie que hizo ahí. No, no. Black Sí, Monster. Ay, hubiera tocado ya, y ya está solo Fernandito. se llama Ramón. Raymond, la pelota para Olimpia. Tiene sed de aún más, quiere más goles. Ya. Ahí está Quintana. Le leyó la jugada. Está jugando el Tucu. Salazar para Quintanita. Metió la pelota para Fernando. Pensó que arribaba también con él el Tucu. Uy. Fernando qué fuerte pelea. Viene el centro del Tucu. Ahí está el Tucu. Tiró arriba y afuera. Solamente segundos y termina el partido. fue. Se va el partido, caballero. Terminalo, Bien. pro. No, no pite, profe. No lo pite. Que se acaba. Qué partidazo. Juega Guaraní de cabeza. Mamá querida, Marcelo. Ahí está Marcelo. Yo creo La que saca. tiene hambre. Sí, yo ni almorcé hoy, ¿eh? Ojo, te digo eso. Ahí jugando Facundo Zavala. Zavala para Luis Zárate. ¿Faltan cuántos, Coque? Falta 20 segundos. El que no tiene hambre es Guaraní, ¿eh? Se comió 5 hoy. No, no. No, ¿Para qué? para. Típico, luego yo dije, me Respetala, metí. un club importante. Señores, querido público de Pasión Estudio, este partido ya terminó en estos momentos. Ganó Olimpia, ganó el Decano. Primeros 3 puntos en la tabla. ¿Y Gran saben qué vamos a laburo. hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tira tu hashtag Pasión Estudio y que se vaya ya esto para después. Perdón. Es que me contagiaste, Coque. Para poder hablar después del partido, deja tu hashtag Pasión Estudio PY. Upa. Ahora, y esta va a ser la imagen polémica, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué le pasa a la TV. Bueno, buena Te onda. la ganamos TV. 5-0. Déjame de romper la bola. boludo. Hashtag Pasión Estudio. Hashtag Pasión 5 Estudio. goles de metimos. A casa, la manito. Chao, Guaraní. Hashtag Guaraní. Pasión Estudio ahora. Una manita tiró el bajo. Chao, Guaraní. Chao, Guaraní. Ahí el Tucu hablando con Romeo Benítez. Hashtag Pasión Ay, Estudio. fue su tatuaje de talleres. Vamos a sortear el último pack. Que se vaya. Maena. Todos pongan hashtag Pasión Estudio PI. Estamos todos igual acá. Pongan todo en el chat hashtag Pasión Estudio PI. Deja tu hashtag ahora. Dale. Dale que sorteamos en breve. Dale. Que se vaya, Vamos, que se Olimpia, vaya. carajo. Ovacionado. El conjunto. Bien, Jesús. Bien Olimpia. Deja tu hashtag ahora. Deja tu hashtag Pasión Estudio PY. Que se va. Me informan que Coque hizo enojar a todo Qué fuerte. un asilo de ancianos con sus comentarios. Muy fuerte el tuit de Sports Center, chicos. A ver. Olimpia le ganó 5-3 a Guaraní por la fecha 5 de clausura y ya no es más último. Poner mayúscula. No. Mira, para le voy a mostrar. Qué malo es por Center, ¿eh? Ahí estamos. Es A por ver. serte. Es por Certel. Es por Certel. A ver. No se Ay, ve. por centro y te le pegado. Dale, pegale. No, muy, Último. pero muy fuerte puse mal. Es por Center. No, tranquilo. Llega. Atajalo, Elena, ese. Llegan alza a la vuelta versus Flamengo por Libertadores, puso. Ese iPhone, dice los perros. No. ¿Qué me ¿Sabes qué? Tenés que tener Tenés que tener ese, ¿eh? Tenés que tener, No, flaco. Mamita querida. Mamita querida, ¿cómo tenés que tener? ¿Qué tenés? ¿Sabes qué? Es por Center. Es por Center. No, Está no, calculando. no, tranquilo. Es por Center. Dale, tirá. Estás enojado, ¿verdad? Estás pichado. Porque Pasión Estudio te barrió, papá. No, pará. A casa, nadie ve tus tweets. Váyase a dormir. ¡Guate limpia! ¡Pa!
Ahí está Pasión Estudio. A 5, 4, 3. ¡Qué fuerte lo que pusieron en el chat, eh! 2. El último, mirá. No, 1. Y se va. Se va. Se va. Si de la nada termina Pasión Estudio, ya saben por qué. Hunt. Ahí está. ¿Qué? ¿Eh? Nada, Coque. Después nos vamos a pasar ahí la cuenta. Ahí va, en estos momentos. ¿Quién será? ¿Quién será? El ganador es Iván 1947-00. Bien, y está Iván. Está Iván. Iván a la 1. Iván a la 2. Iván a las 2. Iván. ¿Estás, Iván? Iván. Vos estás como para el Conquistador FM. Radio Amor. 91.7. Y está aquí, ve, papo, calmate. ¿Para qué no me eché? ¡Iván! Se fue Iván, otra vez. ¡Iván! ¿Dónde te fuiste? Ahora sí, saca ese Iván ahora mismo antes que me vaya a romper tu computadora, papo. Vale, sácale. Para mí que va a ser Iván, pero con B larga. Van. Barras, pensalas. Otro ya. Se va el pack ahora. No está Iván. Se va. Ta. Se va el pack. A ver. ¿Quién será? ¿Quién será esa chica que... A ver. El pack va para... ¡Ronaldo! 79-90. ¿Está Ronaldo? Ronaldo. ¡Ah, Cristiano! A ver. Ahí está Ronaldo. Bien, Ronaldo. Bien ahí. Ahí está Ronaldo. Espectacular. ¡Ronaldo! ¿Qué te pareció el partido de Olimpia? ¡Coque! 4 palabras. Sexo. Ay, 4 palabras. Era letra, boludo. No entendía nada. Olimpia jugó un partidazo, muchachos. ¿Qué voy a decir? Jugamos muy bien. En el resultado se vio eso, algunas falencias en la defensa que, bueno, dejaron en evidencia los 3 goles que nos hizo Guaraní. Pero bueno, chao Guaraní, que descanses muy bien esta noche. Igual están en Ya tus no te manos. puedes ir a cenar. la tabla. Ya. ¿Qué? No, ahora no. Está hablando. Bueno, chao Guaraní. Y me despido con esto. Les pregunto a todos, ¿cuántos puntos tiene Olimpia ahora mismo? 4. Listo, chao. Bueno, Belén ganó Olimpia. Qué pucha. Bueno, un partido muy lindo para Olimpia, en serio, para toda esta camada nueva, hablando dirigencialmente que se viene. Para mí un balón de oxígeno muy importante para chequearse de cara a lo que va a ser el próximo partido, pero no hay que dejar de mencionar también la cara distinta que tiene el conjunto aurinegro con esos 3, 4 jugadores principales. Estamos hablando del ingreso de Romero también, Santander, y también el plus de Camacho. O sea, le hizo un gran partido, un ping-pong muy interesante, pero bueno, Olimpia que supo de alguna manera jerarquizar las oportunidades que tuvo y bueno, se lleva obviamente el triunfazo a casa. Gracias, Belén. Y para culminar, y el señor va a cerrar, Nelson Rivera. Por favor, ¿qué te pareció este partido? ¡Ganó Olimpia! Lo más importante para Olimpia es que gana, corta su mala racha en la previa, una semana que te marca el resto del semestre, el resto del año. O sea, tenés el jueves la gran final contra Flamengo y el domingo el Superclásico. Y en la previa del partido uno decía que este era el último vagón al que podía tomarse Olimpia para intentar meterse en la lucha por el campeonato, porque tiene que, o tuvo que lograr hacer efecto y lograr por sobre todo aprovechar el error y la pérdida de puntos
que terminó teniendo Libertad. Así que de esta manera podemos decir que el hecho que Libertad no haya sumado de a 3 y que Olimpia gane en este contexto, en una semana tan importante, en la previa a lo que será Flamengo y Cerro Porteño, permite que Olimpia tenga otro oxígeno, pueda volver a meterse o al menos enfocarse en que más allá del jueves hay vida a nivel local, pase lo que pase, y nada más y nada menos que ante el segundo del campeonato, que es tu clásico rival como Cerro Porteño. Hablando ahora propiamente del partido, Olimpia hoy fue más dinámico ante la ausencia de 3 jugadores muy importantes dentro de la estructura y que imagino que al menos 2 serán titulares este jueves, como Richard Ortiz y Ale Silva. Queda en duda lo del Tito Torres. Y para este partido habían 3-4 nombres que se jugaban mucho y que se juegan mucho, que es estar en el partido ante Flamengo. Creo que está planteada la duda respecto a quién será el 9, porque Walter, a mi modo de ver, tuvo un buen primer tiempo en suelo brasileño, pero queda marcado por esa acción al travesaño. Y hoy Paiva, que no está en esa discusión, se encuentra con Montenegro y Bruera, que han firmado un doblete cada uno. Particularmente creo que Brian tiene una pequeña ventaja para arrancar ante el Mengao este jueves en Sajonia. Después, Hugo Quintana para mí ha firmado un buen partido. Creo que podría meterse en el medio sector en lugar de Torres si es que lo mantiene Alejandro Silva como lateral derecho. Porque hoy ha vuelto Salazar, pero a mí me ha dejado mucha inseguridad en los minutos que tuvo en suelo brasileño y también en el partido hoy ante Guaraní, donde no ha logrado cerrar de manera correcta en 2 goles del equipo de Juan Pablo Pumpido. Obviamente la polémica está servida en lo que ha sido el penal. El VAR, a mi modo de ver, le termina mostrando una imagen al árbitro principal donde directamente se ve cuando la pelota impacta en la mano del central colombiano Moya, pero no le muestra la secuencia completa donde la pelota en primera instancia impacta en el pie. Y es por eso que yo considero más un error de la gente en la cabina del VAR, que es Méndez, y no tanto del árbitro en campo de juego, que le muestra una imagen y en base a esa imagen cualquiera hubiera cobrado el penal. De por ahí le puedes reclamar a Ojeda que tenía que, no, mostrarme la secuencia completa, no me muestres ese segundito previo. Lo importante para Olimpia es que ha ganado por primera vez en el semestre, y el partido de hoy, más allá de volver a meterte en discusiones, siempre y cuando sigas ganando, es una cuestión estrictamente anímica, porque Olimpia, reitero esto porque me parece demasiado importante, se juega gran parte del 2023 en los próximos 2 partidos. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a vos también. Gracias, Belén. Adiós. Gracias, Coque. Nos vemos en Chao, chao. otra ocasión. Chao. Chao, Chao. chao. Gracias por seguirnos. Chao, bye, bye.